¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita recién me acabo de despertar y me mandaron unos mensajes de que ya comenzó la guerra. Ya les dije que hoy sí o sí va a haber una guerra, así que le damos con tempranito, ¿vale? Un saludo para Aldo, Fari, Daniel, Sot, ¿cómo están? Bienvenidos. Ronald, Jax, Dionir, bienvenidos. Tempranísimo, gente, porque ya se vienen las guerras en el Super Barrenland épico. Así que vamos de una vez a la batalla y les mostramos cómo van en los avances de la guerrita, ¿vale? Bienvenidos, leyenda, bienvenidos a todos. No se olviden, compartan para que más gente se siga uniendo. Ahora sí, vamos a presentarles, como les dije, la alianza TIC del 300 con la alianza de ZLS del 292. Ya colisionaron aquí, gente. La guerra ya está más o menos... Empezó hace media hora aproximadamente. Déjenme alejo un poco más para que se vea mejor el panorama. Miren la tremenda activación que tiene toda la alianza del 300 con la de ZLS, que también es demasiada. La de ZLS veo que en número le gana al del 300. Me imagino que tal vez el tema de la activación de la alianza del 300 no sea su mejor horario. Y en este caso ZLS ha planificado mejor y creo que le queda mejor el tema de la guerra en este momento. Vale, a como se ve. Hay demasiado. Aquí van a ver solo tema de marchas pay to win. Y están luchando justo en esta torre. ¿Cuál torre es? Había una torre que parece que ya destruyeron. Había una torre aquí. Destruido. Como se ve esto, gente. Se viene una guerra total. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Se armó la guerra, gentita. Déjenme ver si están compartiendo reportes, porque sería muy bueno eso. Solo están mandándose mensajes. No se están peleando. Más bien solo se están dando como hay pequeños cariñitos. Este jugador quiero ver dónde está. O sea, el fuerte. Están enseñando las estrellas. Ahí se localiza mejor. No veo al jugador del 300. ¿Estará aquí escondido primerito? Aquí hay uno de 8G. ¿Será él? Es otro. Tiene 8G, pero está aquí primerito. Ya saben que la estrategia no es atacar directamente a los hormigueros. Si quieres acumular puntos y tener más victoria, acá está la torre, miren, no me fijé. Aquí está la torre. La torre de ZLS ahorita la está aguantando. Ahorita la está aguantando, gente. Ahorita la está aguantando. Tratan de construir la torre para seguir avanzando. Quieren asegurar esto. ZLS, como tiene más número, puede progresar de mejor manera. Así que... está a tope, gente. Hay mayoría de ZLS. No hay muchos, como decirles, de la alianza del 300. No hay demasiados. En número les gana ZLS, como pueden ver. Miren la magnitud de jugadores que hay aquí. En las primeras líneas vamos a poder ver, si no me equivoco, deben estar los más fuertes. Déjame ver aquí, los del 200. Aquí hay uno de 2G. Aquí hay uno de 3G. Aquí está el líder. Sí, aquí está el líder de la alianza del 300 de TIG. Primerito. Obviamente debe estar primerito. A tope, gentita. Como ya estamos viendo. Aquí, verán, yo vi esta torrecita de aquí. Me parece que plantaron primero los de la alianza del 300. Pero parece que la han destruido. Y ZLS parece que va dominando. La alianza de Yoito sigue avanzando. Aquí dice. Lo malo es que no mandan reportes. Sería chévere que nos mandaran un reporte por ahí para ver cómo van. Déjenme curiosar un poco. Bienvenidos a todos, gentita. Espero que se la pasen. Dice Tony, ¿podrías ir a la configuración para quitar la marcha? ¿Quieren que quiten la marcha entonces? Déjame ver configuración. Aquí dice cuando la opción está activada el sistema indicará el modo simplificado. Le doy ahí. O lo activo. Esto es modo simplificado. La opción está activada. El mapa grande solo mostrará mi línea de marcha. Ahí. A ver, déjame ver ahí. Ya. Ay, vale. Aquí está, mire, ya se ve de mejor manera. Como hay tantas marchas ahorita viajando a full, solo vamos a ver alguna que otra marcha, ¿vale? Porque este sistema de configuración no se ve en toda disposición. Dale, Jack, gracias por la ayuda. Dice, se están dando como cajón que no cierra, dice. Sí, verán, aquí es definitivo esto de aquí. Es bien importante porque dentro de unos días ya se abre la maravilla. El tema de luchar esto es bien importantísimo.
Ahorita verán cómo va predominando y estamos viendo de que ya va un 11% de protección, ¿qué digo de protección? De construcción de la torre, gente. Acabamos de ver que estaba en un 7%, ahora está en 11%. Significa que ZLS está dominando, ¿vale? Está dominando, como les digo, el número de jugadores que está ahorita. Y aquí está el jugador, déjame ver quién es este jugador. Es este jugador aquí en primera posición. No sé si estará el otro más potente por acá. Sí, acá está el otro potente también. Este jugador. Hay otro también. ¿Se acuerdan que el día de ayer vimos? Aquí hay 3 jugadores bien fuertes de ZLS. En ZLS hay 2. Acá está el otro jugador, miren. Hay 3. Ay, este es otro. Hay 3, casi 4 jugadores con estrella roja en ZLS, gente. Aquí está el otro, miren. No, hay 5 en total. Aquí hay 1, 2, 3. Aquí está el cuarto. Y falta uno más, porque hay otro que tiene estrella roja. Acá está atrás está. Aquí está, hay 5 jugadores con estrella roja. 5, gente. O sea, super ballenas, gente, super ballenas. Aquí hay mucha gente que le ha dado dinero. Está muy fuerte ZLS. Esperemos que tal vez la alianza de TIC pueda hacer frente a este ataque. Como pinta, parece que ZLS va a dominar esto. Van a tratar de construir, ya va 15% de la torre. Significa que no los están sacando de la torre. Más bien tratando de hacer agrupaciones les está costando. Sería bueno de que ataquen en agrupación para que sea más efectivo el ataque. No atacar directo, porque si atacan directo, más bien pierden mucho. Van a empezar a... Parece que la estrategia es de empezar a dañar esta torre. Aquí estamos viendo, miren cómo empiezan a mandar. Miren, empezó a hacer agrupaciones y del otro lado está llegando bastantes líneas como vemos. Por acá dice pelea de billetazos, exacto, gente. O sea, aquí es una barbaridad la pelea que se está armando. No me imaginé que iba a haber bastantes jugadores, o sea, 5 jugadores con estrella roja en la alianza del 292, gente. Des en cuenta que en el 292 hay plata. ¿Cole está en pelea? No, todavía no han llegado. A la pelea, ya mismo es, si no me equivoco en la tarde podríamos ver, pero creo que el sistema de protección los va a limitar. En 2 horas empieza el estado de protección, significa que se pueden atacar hormigueros, sí, se pueden atacar hormigueros entre sí, sí, pero no se puede atacar torres ni atacar estructuras. En ese caso habrá un estado de protección en el cual no podrán avanzar porque ya no se pueden construir, ni tampoco se pueden construir torres, para que chequen, ¿vale? No se pueden construir torres, no se pueden poner torres, solo se pueden atacar entre hormigueros, ¿vale? Para que estén atentos. En mi reloj notificando que me debo despertar. Entonces, dentro de 2 horas y media aproximadamente entra el estado de protección. En esas 2 horas y medias... podemos ver de que aquí van a parar. De aquí ya no van a seguir. Como veo, la alianza de robots ha llegado hasta aquí nada más. Me parece que están ayudando tal vez. Uy, ¿por qué se me bugueó esto? Tal vez están ayudando de por fuera, atacando de lejos a hormigueros. Lo único que puedes hacer es, estando desde lejos, atacar así a hormigueros. Es lo único que se puede. Miren, están armándose por acá. Parece que van a llegar están planeando llegar a la maravilla. Déjenme ver ellos cómo van. Tienen 2 horas y media para construir torres, lo que más puedan. Frente a la alianza, en este caso vamos a ver a BMS versus a la alianza de robot, para que tengan en cuenta. Aún no está en pelea en robot, dice. Por acá dice, ¿y cómo va la zona de Yoito, Tony? A ver, déjenme ver, vamos a chequear esa parte. Ahora se está poniendo muy emocionante ya. Avanzado, miren. Les están robando estructuras a la alianza de 1LC. Esto es problemático. La alianza de Yoito ya tomó una estructura que era de 1LC. Están destruyendo torres. Parece que en esta parte la alianza de Yoito va a dominar y muchísimo. Aquí vemos a Yoito dando presencia con su estrella roja. No sé si habrá otro jugador con estrella roja acá. Me parece que solo es Yoito. Yoito es el que lidera, parece que no duerme porque siempre está activo. Primera vez que hay directo a esta hora, dice, sí. Es que estamos haciendo ya directos así un poco más por el tema de que hay las guerras en este Super Barren Land. Aquí está épico esto, gente. Yoito dominando a 1LC. Lastimosamente, como les dije en la transmisión de hace unas horas, de anoche, nos dijeron que había un problema interno en 1LC.
Jefe, estoy en el trabajo. Ah, vale, Valverde, espero que te vaya y éxitos en el trabajo. Muy bien, que te vaya muy bien. Están dándole a full. Yo recién ando que me levanté, gente. ¿Cómo va nuestro Barrenland? ¿Cómo ves nuestro Barrenland? Va bien, Valverde. Han hecho una buena estrategia para bloquear el túnel. No sé si lo viste. Ah, me hubiera gustado que dé pelea 1 LC. Ahorita déjenme ver, voy a chequear para bajito. Vamos a ver cómo va la torre. A ver si están sacando. Se está destruyendo o no. Uy, ¿por qué? ¿Por qué no me deja? No me deja moverme, gente. Es como que se buguea. Dios. Pero tengo que otra vez hacer así. Se buguea, gente. Es que el tema de la isla, gente, está mal optimizado. Voy a acercarme un poquito más. Ahí, ahí. Dios, miren las marchas que se acercan por acá para atacar. Tanto del bando enemigo como el nuestro. Miren, están atacando otros hormigueros. A ver aquí cómo va. Ya, ahora Tig está destruyendo la torre. Creo que están entre destruirse y así, construyendo y destruirse. ¿Qué será, gente? ¿Cómo lo ven? Gana la alianza de ZLS del 292. ¿Cómo lo ven, gentita? Acá son las 6:32 AM, dice. Qué buen servicio, cafecito y transmisión. Buena, Dionir. Estamos bien. Tony, tengo una foto de la isla anterior cuando estuve con Joito en el 393. Estaba el chinito de gafas también y Tig ganó. El chinito de gafas estaba en Kiss y peleó contra Joito el chinito. Ah, vale, entiendo, entiendo. Ahora si te das cuenta, el chinito ya está en ZLS. Si hubiera sido domingo en la mañana, caería cafecito al... Tienes razón, tienes razón. Estamos viendo, miren. Ya desactivé el tema de las marchas. Ya saben que ahí se ven muchos colores y esas cositas. Me impresionó mucho que haya 4 jugadores a full en el 292 ZLS. Es impresionante. Impresionante. Este jugador de acá se posicionó acá porque me imagino que lo estaban bombardeando a full y se estaba reiniciando a cada rato. Lo estaban haciendo TP. Ya estamos hablando de que ya están casi 1 hora luchando ya. Casi 1 hora luchando. Déjenme ver el tops. El top de muertes cómo van. ZLS, miren. ZLS, este jugador ya está dominando en kills. 355 millones en kills. Y es 1 hora de lucha nada más. En 1 hora de lucha, que ya vamos en la transmisión. Bueno, yo entré ya, vamos 14 minutos de transmisión. Pero ya estaban luchando hace unos 45 minutos cuando me empezaban a hablar. Yaider, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, gracias por los videos. Dice, demasiado yo no nos das. Qué bueno que les ayuden. Dice, te puedo enviar el foto cuando esté el chinito de gafas destruya Yoito por Instagram. Dale, crack. Claro que me puedes enviar. O sea, el de gafitas, o sea, este chinito de aquí. Me hablas de este chinito de aquí. Este chinito de gafas yo sé que es bien fuerte porque domina el grupo en el que estamos nosotros. Básicamente él no le baja, nadie no le baja del top 1 cuando sabe posicionarse en el duelo de reinas de la gloria. Este chinito de gafas dice que, bueno, en el caso de que estuvo en otra anterior isla, dice que este chinito pues venció a Yoito. Ya lo iremos viendo. En este caso, el chinito está con Yoito, o sea, son equipo en este caso. Ahora sí hay que tener en cuenta que son equipo. Hay una tremenda combinación ahí. Vamos a ver cómo Robot, la alianza de Robot, puede lidiar con esto, cómo se vaya a desarrollar. Porque esto ya es... Aquí ya es, sí o sí, deben darse con todo, avanzar. Me impresionó las kills que han hecho. En poco tiempo, 355 millones, gente. O sea, se han estado estrellando contra la formación de ZLS a full. Full, gente. Dice, sí, ya lo tienes en Instagram por si lo quieres ver. A ver, déjame ver. Instagram. Déjame abro desde acá de mi navegador. Voy a iniciar con Facebook. Juntar. Y no me deja loguearme con... Voy a tener que iniciar entonces. ¿Cuál contraseña tenía? Tony. ¿Sí?
No me deja iniciar ahorita con... Déjame ver ahí. No me deja entrar ahora en Instagram. Es que como cambié de navegador, gente, estoy utilizando otro navegador que es un poco más livianito. Más tarde lo checo, crack. Pero gracias por mandarme. Gracias por mandarme. Tony, a pesar de que es temprano, tienes muy buena audiencia. Sí, crack. Creo que tenemos muy buena audiencia a cualquier hora, porque es interesante las peleas, en pocas palabras. Ya acabamos de ver, para los que van llegando, muchas gracias por estar aquí. Entrando, Milagro, crack, que transmites a esa hora. Sí, And Warrior, estamos aquí transmitiendo temprano. Como le dije, iba a ser transmisiones temprano por el tema de las guerras. En el tema de estos jugadores, en estas horas les queda muy bien. Vemos la activación es demasiado. Es que me sorprende mucho la activación del 292 del ZLS. Miren cuántos jugadores hay aquí. No hay muchos del 300. Me imagino que tal vez a como pinta esto va a ganar el 292. ZLS va a ganar a como pinta esto. No han mandado informes de combate. Déjame ver. Ahorita lo veo. Sería chévere que mandaran un informe de combate. Déjenme ver más arribito. No. No han mandado, gente. Lastimosamente. A ver, aquí hay uno que ha atacado. Aquí hay uno que ha atacado. Este es fuerte, este jugador de acá. Vamos a ver una formación, ¿vale? Ahora, como ya están luchando, se puede mostrar información. Dicen, hola Tony, ¿cómo estás, Shinichi? Dice, gracias por tus consejos. Estoy esperando el evento de las hormigas especiales en el servidor para mejorar a las hormigas saltarines. Dale, crack. Muchas gracias a ti, realmente. Yesei, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora sí vamos a ver, gente, las estadísticas. Este jugador de aquí es fuerte. Este del otro lado también es fuerte, pero vamos a ver qué formaciones lleven. Aquí vemos que casi ni cosquillas le hizo al otro jugador de TIG, ¿vale? Casi ni cosquillas. Es un jugador que ya vimos que estaba ahí. Tenía estrella roja también en el hormiguero. A ver. Tiene avispón nivel 39. Este jugador de aquí es. Jugadora creo que es. Sí, jugadora es. Lleva de ayudante un Potamidae. 2 estrellas rojas a la devoradora. 2 a la muerte. Y 3 a la tetraponera. Vale. Todos ya a full. Formación mixta. Y aquí tenemos un Godzilla nivel 50, gente. 11 estrellas nivel 50 de ayudante, una Devil Flor. Bueno, este es medio raro de pronunciar, pero ya saben que creo que es araña esta. Es una araña, no una hormiga. Aquí vemos, esta sí es una hormiga. A 2 estrellas. Y este tiene 3 estrellas rojas, ¿vale? No sé si sea su mejor formación del otro jugador. Vamos a ver las estadísticas. Oh, Dios. Estábamos hablando, y eso que usó, parece que se quedaron ya sin hormigas. Está usando T10. Tiene 2000 de daño este jugador. 2000 de daño, 2000 en defensa, 2146 en defensa, 800 de vida, gente. Yo pensaba que iban a tener entre unos 400 a 600. Y usando T9, que digo, usando T10 le ganó a este jugador de acá. 173 de daño de habilidad, gente. Es bastante daño de habilidad. Es que estamos hablando de un Godzilla nivel 50. Hay otros Godzillas que están en nivel 79, que son otros jugadores. Esos informes serían chéveres de ver. Pero por aquí ya vemos más o menos la fuerza de Tig. No creo que esta sea su formación pro, ¿vale? Me parece que no es la formación pro. 800 de vida, gente, es muchísimo. Es bárbara esa vida. Veamos si más adelante hay otros, tal vez otros informes. A ver, chequeemos eso. No, ya no me muestra más. Lastimosamente no hay. Este jugador de aquí, si no me equivoco, era. No es este, no es. Este de acá. Ah, no, este es otro. Tiene 4 estrellas. A ver aquí. Déjame ver este quién es. Este es... Ah, no, este es el líder. Todavía no tenemos un informe de él. Solo hay informe de... había este otro jugador que era fuerte también.
Este también tiene este marquito, también pay to win. ¿Dónde se movió? ¿O le hicieron tepear? De antes lo acabamos de ver. Acá debe estar. No, este es otro. Vemos aquí. Aquí debe estar. Sí, este es el reporte del que vimos. Tiene 8G de kills. Sacó con T10, pero aún así logró vencer contra las T11 de otro. Lastimosamente no comparten reportes. Sería chévere. Lo voy a escribir aquí. ¿Pueden compartir reportes de la batalla, de la lucha? Listo. Escribamos por ahí. Por acá dice, amigo, te mandé foto de Yoito y de Chino de gafas a tu DM de Discord. Vale, listo, crack. A ver, ahora sí. A ver, abramos Discord. Abrir en el navegador. Introduce tu nombre de usuario. 2021 es. Y debo llenar este captcha. Ya. Déjame entrar rápido. Ya estoy entrando, gente. A ver. Y esto están 4 estrellas doradas, gente. La barbaridad. Le damos la bienvenida. Uy, pero no me dejó entrar con mi... Abrir con tu navegador. Open the Discord. Déjame ver si es que... No quiero esto. Discord. Voy a tener que hablar con Opera. Voy a abrir en Opera, ¿vale? Denme un chance. A ver si les muestro ese reporte. Listo. Vale. Muy bien, gentito. Ahora sí. ¿Estamos bien? Aquí hay otro con... No me había fijado, este es de 4 estrellas también. Aquí, ZLS, gente, dominando mucho. No les están... Sí les están rompiendo la torre. Ojo, miren, les están rompiendo la torre ya. Y que está avanzando. Dice Tony, los jugadores cuando mandan sus marchas, en lugar de salir hormigas, marcan billetes de tanto dinero. Exacto, crack. ¿Cómo está, Rincón de Rick? Bienvenido. Dice, hola, Tony, ¿qué fue? ¿Por qué tan temprano? Saludos. Me pasaron una imagen del registro por Telegram, por eso estoy aquí. Ah, vale, crack, sí. Está muy buena la lucha. Miren, ya van a destruir la torre. Y es que no reinician en 15 segundos, destruyen la torre de ZLS. Están dándose parejo. Yo pensaba que ZLS iba a estar fuerte, pero parece que los chinitos del 300, creo que son chinitos, ¿verdad? Ver, Javier, la alianza, ¿son chinitos o japoneses? Sí, parece que son chinos. Me parece que son chinos. Están dando fuerte, están dando fuerte. Ya destruyeron la torre. Plantaron otra. Ahora plantaron la de la alianza del 300. 5%, a ver si logran aguantar. Dice, hola Tony, chale, las notificaciones de YouTube no me avisó, dice, llegó tarde, dice, chale, si me hubieran avisado en WhatsApp me lo enteraba. Pero sí avisaron en WhatsApp, crack. Si es que eres parte de los miembros del canal, obviamente. No, sí avisaron, crack. Déjame ver, abro Discord por acá. Ya, ahora sí. Ah, vale, por DM. Vale, aquí te veo. Déjame ver. Esto quiero ver. El Yoito. Ya veo. Pero, puff, o sea, el chinito está más fuerte que Yoito. Pero este reporte que me enviaste, crack, al DM, ¿es de hace tiempo o de la anterior isla? Para chequear eso. Son coreanos. Ah, vale, coreanos. Listo. Listo, coreanos. La gente sabe. Yo, perdonen, gente, mi ignorancia. Bien, reclamemos esto. Está muy buena la lucha. Ahora ya se plantaron los del 300. Ahorita lo que debe hacer ZLS es tratar de que no traten de construir esta torre de aquí. Porque si construyen aquí, se posicionan más jugadores de aquí y pueden hacer retroceder a ZLS. Van a ganar más campo, más terreno. Cristian, ¿cómo estás? Un saludito para ti a los tiempos que te veo, Cristian.
Se ve buena la actividad de organización, dice. Dan ganas de estar ahí. Sí. Podrías irte al 292. El rango sí te da, crack. 292 sí te da. Al 292 puedes ir. A los de ZLS, crack. Ahí hay jugadores potentes. Créeme que mira la activación que tienen. O sea, es potente. Tig le ganó la isla pasada a Yoito. Son muy fuertes. Tig seguramente va a ganar. Uf. Seguramente Tig le gana. Ay, Dios. Sí, como vemos, destruyeron la torre. Y ya se va armando la buena pelea. Ya van 7% construyendo la torre. Parece que el 300... Así, cuando yo llegué y ya me di cuenta que estaban luchando, gente, me avisaron por WhatsApp. Gracias al que me avisó por WhatsApp, gracias a los miembros del canal. Me avisaron y yo ya me desperté ahí. Entonces verifiqué eso. Y... primero plantaron esta torre de aquí. Y luego, cuando ya llegué, ya estaba la torre del 292. Entonces, ahora estamos viendo de que otra vez plantaron los del 300. Vamos a ver qué tal o qué buena es la activación. Me imagino que estos jugadores que están aquí plantaditos, los primeros que les mostramos, están fuertes. Sus formaciones son fuertes. A veces las apariencias engañan, gente. De la isla pasada es... Ah, vale, crack, de la isla pasada. Pero por full le ganó el chinito a Yoito. Verán, ¿quieren que les muestre ese reporte para que chequen? Dice, también estaba Tig y ganó el árbol. Ya veo, Tig ha ganado el árbol. ¿Quieren ver esa imagen, gente? Donde Yoito no pudo contra el chinito de Ki. Bueno, el chinito ha estado en la alianza Kiss. Ahora vemos que el chinito se pasó a la alianza de ZLS para ir al Barrenland. Pero mira ese potencial, el nombre de la unidad de Fabián, dice. Chúpala, dice. Sí, sí. Dice, llego tarde, me enteré del directo en vivo corto en Kawaii, dice, que decía en vivo de guerra. ¿En serio? Ya veo. Buenas, ¿cómo estás, crack? Ah, en tu país es buenas tardes ya. Por aquí estamos amaneciendo, dice. Me alegra verte un directo por mi horario. Muy buena, crack. Qué bueno que haya llegado más o menos en un horario correcto. Dice, ¿te respondieron sobre los reportes de combate en el chat? A ver, veamos. Y dice, las últimas noticias. Ayer comenzó la guerra mundial del Barrenland. Con Yoito y UNLC luchando con el control. Sí, y acabamos de ver entre Yoito y UNLC, Yoito empezó a ganar. Y los combates continúan. En este caso ya está ZLS con TIG. Vamos a ver qué tal es la batalla en este caso. Me imagino que este jugador es un anunciante de lo que está sucediendo. Aquí, un reporte, gente. Uf, está bueno. Está bueno, un reporte de ZLS. Ni cosquillas le hizo, le bajó solo 59,000. Bienvenidos, gentita bella. ¿Hay otro reporte tal vez? Por fin compartir más que sea uno. Tig la atacó, pero no le hizo ni cosquillas a este jugador de aquí. Ni cosquillas le hizo. Parece que fue directo al hormiguero o sería a torre. Pero lo malo es que no se puede ver la información, nada. Es que cuando ustedes vean que alguien ataca a otro y no es efectivo el ataque, no se puede ver la información. Solo podemos ver por fuera. Pero miren, no sé que si utilizaron las T11 de la isla. ¿Será que utilizaron? Porque, Dios. O sea, no le hizo nada. Y aquí está. 10G. Sí, aquí está este jugador. No le hizo ni cosquillas el ataque. Me gustaría que compartieran un reporte aquí de torre. Una barbaridad, gente. Veo que el servidor 300 es muy bueno. Sí, es muy bueno también. Los dos están dando buena pelea. El lobo es el más poderoso del 292. Anchor. Ah, vale. Anchores. Vale, crack. Sí, el lobito parece ser el más fuerte. Porque en kills, esto estamos evidenciando. En kills, el lobito este de aquí ya va 394 daño. O sea, millones de daño, gente. ¿Qué digo millones de daño? 394,000 muertes ya. Tony, ¿cómo vas, bro? Estoy muy bien, Carlos. ¿Cómo tú estás? Dices, ¿sabes cuándo llega la incubación 9+1? Es para que ya estuviera esta semana. Sí, se supone que llegaba esta semana, pero no se podría decir mucho. Ese de ZLS es el de los más fuertes del 292. Lo digo porque yo estuve allí. Ah, vale, crack, entiendo.
Y está muy potente. Miren, TIG, estos dos jugadores casi a la par, porque el líder de esta alianza de TIG es fuerte también. Está casi al nivel de ellos. Barnijo, muchas gracias por seguirnos, crack. Gracias por el apoyo. Bienvenido, espero que te la pases muy bien. Está potente, gente. No sé si quieren que les muestre, pues, la batalla de... ¿Qué digo la batalla? Dice Aileen de arriba, dice, buen directo, gentita. Sí, gentita, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieren que les muestre un reporte que fue de la anterior isla, en la cual Yoito se enfrentó contra el chinito de gafas que acabamos de ver. El chinito de gafas, no sé si está, es contra este chinito, pero Yoito no le hizo ni cosquillas a este jugador de aquí. Creo que entre estos jugadores ya se conocen por anteriores islas, porque ya se han agrupado también. Está potente esto. Ya estamos a una hora de batalla y 300, no, ya se están haciendo casi 400 millones. Casi 400 millones de daño, gente. Es una barbaridad esto. Tengo fe que este 23 salga el 9×10. Puede ser, Ronald, puede ser. Solo podríamos decir una pronosticación nada más. Están atacando en este caso la torre del 300. Están queriéndoles hacer retroceder. Ya no tanto concentrarse en esta torre, ¿vale? Parece que... ZLS no se va a concentrar en atacar esta torre de aquí. Más bien está dando prioridad a esto para poder ganar terreno aquí. Van a ganar terreno. Ahorita en número va ganando el ZLS. En número, ¿vale? En la batalla ahora están demostrando de que... Oye, ¿por qué no me permite alejarme? Ahí sí. Aileen de arriba, muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Dios santo, 96 personas a esta hora. ¿What? No pueden tocar la torre los naranja, dice. Claro, no pueden tocar la torre. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Por eso es que no pueden atacarla. Claro que sí. Ahora sí, tienes mucha razón, crack. Mira las estadísticas del tigre árabe de TIG. Está en tu DM de tu Discord también. A ver, déjame ver. Me las mandaste al Discord. Ah, vale. A ver, déjame ver. Deja chequear ahorita. Vale, parece que el... Ah, vale, el tigre lleva formación mixta. Tiene 2000, o sea, ya con bonificaciones altas, hasta 2200 de daño llega. 800 de vida tiene de alto, o sea, de por base tienen 800. Aquí vamos a ver jugadores arriba de 2k de daño, gente. Arriba de 2k de daño. Arriba de 800 de vida. También arriba de 2.2 de defensa. O sea, es bárbaro. Este, como les dije, este es un épico Barrenland. O sea, es un Barrenland de alto rendimiento realmente. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Muchas gracias a la gentita que se va uniendo. Las estadísticas del tigre sí son parecidas a estas que acabamos de ver anteriormente, que les mostré. Y eso que atacó con T10. Torre, una torre. Ah, pero esto fue a la torre. Sí, atacaron a la torre. Pero de un ataque no le hizo nada, gente, a este jugador de aquí. Déjame ver este. Me imagino que no debe ser muy fuerte. Tiene un G nomás. Y solo tiene un G de kills. Aunque, bueno, a mi nivel igualmente me podría estar dando un versus contra él, pero... En este Barrenland, si yo estuviera aquí, gente, no harían nada. Ni cosquillas les harían a esta torre. Ni cosquillas. Ahorita están concentrando en mandar a construir la torre nada más, aquí arriba. Y sí o sí priorizar en destruir esta de acá. Pero TTLS parece que sí va a destruir esta torre. Ya va buen tiempo aquí destruyendo la torre. Parece que no les pueden sacar ya. Dice, tengo muchos jugadores. Ah, vale. Tienes muchos de esos reportes de la... Ah, vale, es que tú estuviste en la isla pasada. Vale, entiendo. Entiendo. Bueno, en este caso vamos a ir conociendo poco a poco a estos jugadores. Está fuerte la alianza ZLS también. 300 y ZLS, gente, son dignos rivales. A cómo se ve, son dignos rivales. No es que uno sea más fuerte que otro. Se están dando ahí parejo. Esto de aquí, esta torre va a definir algo, ¿vale? Si esta torre se destruye, se plantan aquí los de ZLS y empiezan ya a dominar también un poco de terreno. Aquí arriba todavía va a tardar 22 minutos. 22 minutos de lucha. El tema de que se cierran la protección. Va a empezar la protección dentro de 2 horas más o menos. Tiene todavía 2 horas para luchar. A lo que más puedan. Gastar todo lo que puedan. ¿Cómo van en kills? Creo que esto de muerte se resetea cada... Ah, no, se está reseteando cada minuto al parecer. 400 va ya este lobito. 401 en kills ya. 400 millones ya.
323 todavía este jugador de aquí. Está dominando ese lobito, está haciéndose buenas kills. Dando buenos puntos de campamento. Déjenme ver cómo van los puntos de campamento. Casi por ahí. 20 versus 21. 20 millones versus 21 puntos de campamento. Está bueno, está bueno. Por acá dice, ya veo que mandan agrupaciones a la torre y no sacan ninguno. Sí, están fuertes esos jugadores. Saludos desde Ucrania. Un saludito para ti, crack. Uf, a la gente de Ucrania igualmente. Gente latina por allá. Sinceramente creo que esta de Barrenland lo puede ganar Tig fácilmente. Están coordinados, tienen buena diplomacia, son fuertes y saben pelear. Ah, vale, tú vas por Tig. Bueno, bueno, también puede ser. Vamos a ver, gente, está emocionante. Yo estoy esperando también, y la más esperada entre todos es la lucha de Robot, gente. Robot va avanzando también, va en dirección a la maravilla. Oye, ¿por qué se me laguea? No está tan optimizado, gente, para emulador. Tendría que sacar de Anzu una versión en PC, gente. Kawa, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. Bienvenidos, gentita. Dice Tony, en nuestra alianza ya nos empezaron a atacar a los que no tienen... Ya veo, crack. Sí, se puede atacar directamente hormigueros, pero en el estado de protección ya no se puede atacar torres. Eso es para que lo tengan en cuenta. Muestra reportes de la isla pasada. Vale, les muestro. ¿Cómo estás, Kepe? Bienvenido. Solo está reforzando Grim. Vale, vale. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Tony, muestra las kills por alianza. Kills por alianza, vamos ahorita. Kills por alianza. Bienvenido, Cuy, a los tiempos que te veo, crack. Kills por alianza, muerte por alianza. ZLS dominando, gente. Un G de kill ya lleva. 1.6 G. Tiger, la alianza de Tig ya lleva igualmente. Están parejos, miren. Solo por los líderes que están dándose durísimo. Pero ese lobito demuestra ser más fuerte. Demuestra ser muy fuerte ese lobito, sinceramente. 1LC va en tercero. Yoito va en cuarto. Parece que se dieron una pelea también entre 1LC y Yoito, pero Yoito más bien... Yoito es el que se hace las kills en su alianza. Aquí estamos viendo a Cole, todavía no está liderando, porque todavía no ha tenido un enfrentamiento fuerte. Y otro saludo a la alianza KFS, un saludito para la alianza KFS, espero que se la pasen muy bien. Dice, 7 días en mi primera isla, miedo me da, dice. ¿Es verdad que se puede hacer en una alianza de otro servidor? Sí se puede hacer, crack, pero el tema es que puedas migrar a una alianza en el rango que te permita la migración, en pocas palabras. Gentita. Hoy otra vez, no, ay Dios, este del sistema, gente, en emulador está mal optimizado el juego. Ese se me bloquea y no me deja mover. Miren cómo esto, no me deja moverme, no sé por qué. ¿Será porque hay tantas tropas? Déjame ver, voy a entrar y salir. Veamos, por acá hay otro reporte. No mandan más reportes, todos quieren ver esas épicas luchas. A ver ahí. Voy a alejarme un poco. A ver si ya me deja moverme. Ahí ya me deja mover. Dios. Estaba bloqueado ahí. Perfecto. Siguen todavía atacando las torres. Siguen atacando las torres. A ver. Todavía CTLS sigue destruyendo la torre. Miren, no los pueden sacar todavía. En el 221 teníamos una alianza solo para la isla. Dice, muy fuerte. Y hace 3 días se deshizo. Ya veo, crack. Sí. Sí puedes migrar a otro servidor, pero solo en el rango que te permita, básicamente, en pocas palabras. Listo, verán. Les voy a mostrar un reporte. Los reportes que me mandaron para que chequen esto. Déjenme si abro aquí Discord, así mejor. Vale, para que chequemos eso. Dejen abro acá. Vamos acá. Vamos a chequear por acá. En el DM y acá. Perfecto. Listo, gente. Ya estamos en el Discord. Vamos a reaccionar a este daño de acá, ¿vale? Perfecto. Hijue. Déjenme en cambio esto. Y marco. No sé por qué me sabe cambiar, gente. Listo. Ahí estamos.
Muy bien, verán gentita, como pueden ver, perdónenme que ando en pijama, es que recién me desperté, gente, me puse un ahí rápido y me levanté apenas hubo un ataque. Verán, aquí me mandó unos reportes del jugador que estuvo en la anterior isla, ¿vale? En ese caso, los jugadores que estamos viendo en este Barrenland estuvieron en otras alianzas, en los cuales algunos se movieron a otras para hacer este Barrenland, ¿vale? En este caso, miren, sí puedo acercar, miren, para que chequen, este es Yoito. ¿Vale? Yoito contra el chinito de gafas, que podemos decir porque es difícil pronunciar este nombre, ¿vale? Uy. Esperen, voy a hacer así mejor. Voy a abrir en el navegador y ahí sí podemos acercarlo, sin problemas. Ahí está, se ve mejor. Miren, parece ser que Yoito hizo el ataque a Kiss. Esto estamos hablando de la anterior isla, ¿vale? Estamos hablando más o menos hace ya... hasta el tiempo de hoy, tal vez unos 15 a 20 días ya, desde que empezó el Barrenland. Entonces, miren, esta es la formación que lleva este chinito. Pero este no es el más fuerte de la alianza en la que está ZLS, sino que es el lobito que acabamos de ver que está liderando el top de muertes. Yoito no le hizo nada a este jugador, casi nada. Solo le bajó casi 2 millones de daño y él perdió muchas tropas. Lleva formación mixta, lleva la formación clásica de Proata, Akashi y Berserker, que estas dos se potencian, ya saben. Y el otro jugador lleva igualmente una formación clásica, que es usando hormiga de la muerte. Y ahí más o menos ustedes pueden pronosticar quién es más fuerte. Este jugador parece ser que es más fuerte que Yoito, como estamos viendo. Y esto estamos hablando de la anterior isla. Déjenme ver otro reporte. En este caso vamos a ver... este es del es el lobo que está en la alianza TIC, ¿vale? De la alianza del 300. ¿Qué digo lobo? Es el tigrecito. Solo que ahorita tiene otra imagen que es otro tigre, pero ya sabemos quién es. Lleva esta formación, miren, tienen 2000 de daño en las guardianas. Tienen maxeado full. Tienen maxeado todo. Por acá dejen ver. Abrir en el navegador. Estas son las estadísticas de ese jugador del 300. O sea, maxeado. Más de 800 de vida estábamos hablando, gente. Uf, es mucho. Daño de habilidad 183. Es mucho. No sé qué tipo de insecto llevará. Sería muy chévere curiosear el insecto. A ver, déjenme ver este. Este es de Yoito. Igualmente del ataque. Miren. Es que obviamente formación mixta, gente, a la final va a ganar a las 3 arqueras. Para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta. Déjenme tomar agüita porque si no me seco la garganta. Para que tengan en cuenta la formación mixta ahora es la que es más potente. Para que chequen, miren. Estamos hablando de jugadores que tienen las mismas similitudes en estadísticas. Casi todo al máximo. Estamos viendo de que aquí lleva un poco más de hormigas. 116.500 versus 116.200. Frente a Yoito. Las estadísticas las tenemos aquí en la pelea. Claro, aquí ya las vemos aquí. Pero aquí fue... Déjame ver. Aquí fue, parece ser, un ataque directo al hormiguero. Una defensa. Sí, fue un ataque y se defendió. En este caso hicieron agrupación, gente. En este caso, el chinito no logró vencer la defensa, o sea, el tema de la agrupación. Se dieron ahí buenas kills. Dios, es que realmente las kills se pueden armar. Nezuka, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Una barbaridad, gente, los reportes que estamos viendo. O sea, son jugadores ya de alto rendimiento para que puedan chequear. Daño así, miren. O sea, para llegar a este tipo de daños, a este nivel, para un jugador free to play, difícil. 772 de velocidad de combate. Dios, muy buenos reportes. Muy buenos reportes. Te agradezco, crack. No, te agradezco. Te agradezco, crack. Ay, espérame. Listo. Muy buena. Listo. Ya acabamos de ver, gentita. Listo, ahora sí vamos a la batalla. A ver cómo van con las torres. Perfecto. Para los que van llegando, mucho gusto. Espero que se la pasen muy bien. Traten de suscribirse, gente, y si puedan compartan mucha más gente. Estamos viendo la épica lucha entre dos alianzas muy potentes. La alianza de ZLS del 292 versus la alianza TIC del 300. Ya está ya memorizado, hasta los números y todo.
Estamos viendo, miren, jugadores con estrellas rojas, que son jugadores que realmente invierten mucho dinero. Para obtener ese tipo de estrellas es invertir mucho dinero en skins, gente. En el chat general. Dice Tony, ¿cómo pegan tanto con guardianas? Dice, es que es mucho dinero invertido en mucho hongo, en la flora mutante, reformas de soldado, hormigas con 8 estrellas a full. O sea, son muchas cosas, crack. Es demasiado, es demasiado. Me gustaría que compartieran otro reporte. Ah, justo estoy ahí en call. ¿Tú eres este jugador que se llama Yuki? No nos lee, dice por acá. Me imagino que habla de mí. Solo vi este ataque de la torre. Sería bueno que compartieran más reportes para ver a qué nivel van. Déjenme, voy a aceptar todo esto. Listo. Uf, gentita. Ya estamos viendo aquí reportes a lo loco. Dice, ya subí mucho. Dice, yo subí mucho la flora mutante. Pero soy en... Ay, dice, y un lagarto nivel 30 solo le hice 36. Ya veo, Edward. Es que lo que pasa es que las guardianas son ya para jugadores muy pay to win, crack. O sea, les digo, si ustedes van a llevar estrategia de guardianes es para ser también un jugador muy potente, pero necesitas dinero para progresar. Hay jugadores que les admiro si van guardianas, porque es difícil, una unidad difícil de subir. Ah, miren, ya sacaron a las unidades de ZLS. Cuidadito. Cuidadito, ya empiezan a mandar algunos jugadores para reforzar la torre de TIG. Empiezan a mandar. Están haciendo agrupaciones. Miren cómo empiezan a caminar las unidades. Estos jugadores se empiezan a dar pelea. Aquí está el lobito. Sin duda el lobito, gente, se está haciendo buenas kills. ¿Cómo van dominando el tema de kills? Muerte de hormiguero. 411 ya va, gente. O sea, este jugador aquí es potente. 411. Ya más de una hora de lucha. Más de 411 millones de kills. A full, gente. Dice, he encontrado la formación con estrella e insecto del chinito de gafas. También lo tienes en disco. A ver, déjame ver. Ahorita lo abro. Porque eso es interesante de ver. Eso da mucha información. A ver, es que ahorita cerré el navegador. Déjame, ahorita lo abro. Uf, gente. Muy emocionado. Gracias a todos por su hermoso apoyo. No se olviden, dejen su poderoso like, que se me ayudaría muchísimo a posicionar los videos. No se olviden, si es que pueden, den su poderoso like. Me mandaste por DM. Ah, vale, me enviaste por DM. Vale. Perfecto. Listo, déjame abro esto de acá. Muy bien. ¿Cómo estás, Sirmil? Dice, hola, Tony, aquí en el trabajo, muy buena. Espero que se la vayan y disfruten del directo, gente. Un éxito para todos en sus trabajitos. Se ve borrosa la imagen, dice, tal vez sea en mi internet. Hoy tu país amaneció el Congreso, dice, también queremos amanecer así. Sí, crack. Muy bueno. La imagen, ¿se ve borrosa? Déjame ver, voy a abrir acá Discord. Verán, vamos acá para reaccionar y ver el daño que tiene ahorita el chinito de gafas. Me enviaron por acá en Discord. Vamos acá al navegador y aquí lo pueden ver. Espero que se pueda ver en la transmisión. Sí se debe ver de mejor manera. Tiene insectos nivel 74 el chinito de gafas, gente. No es un jugador así, digamos, liberito. Nada que ver, es un jugador potente. ¿Vale? Es un jugador potente, insecto nivel 74, 11 estrellas. Tiene proata estrella roja, ¿vale? Estrella roja. Uf, una barbaridad. Déjame ver este otro reporte. Acacia 10 habilidades. La Berserker 8 estrellas rojas, gente. 8 estrellas rojas. La barbaridad que le hace activar la Acacia, gente. Y este jugador ya acabamos de ver de que estas son las estadísticas que tiene este jugador en guardianas. En arqueras me hubiera gustado ver, gente. En arqueras. Pero el otro jugador, miren, Yoito, más de arriba de 2K también. Robot le ganó al fuerte de ZLS. ¿En serio? Robot le ganó. Pero al lobo estás hablando, Dark. ¿Al lobito? O sea, el lobito ahorita el más fuerte es el lobito. Dice, a ver si puedo mandar foto en el Discord. Manda, crack. Y si puedes me mandas al privado para estar más al tanto. Déjame ver si mandaron acá en el grupo de Discord. Déjame ver. Ah,
Acá está. Listo, listo, listo. Aquí hay otro reporte, miren. Pero aquí estábamos hablando Capal, que está en la alianza de Robot, que atacó a este jugador de ZLS. Miren la formación que lleva. Full guardianas es Capal, gente. Capal es full guardianas. Dios, le bajó 10 millones. Eso significa que este jugador estaba reforzado o le bajó todas las 4 unidades. Las buenas kills que se llevó, gente. Capal, Dios, las kills que se llevó. Dios. Bárbaro, gente. Es full guardianas. Lleva este de guardianas, la proata y la devoradora de hojas, gente. El otro jugador parece ser que era transportador, pero uff. Y aún siendo counter directo de guardianas, no le hizo ni cosquillas a Capal. Vale, vale. Creo que no me enviaron otro reporte más. Acá hay otro reporte. Déjame ver esto. Bueno, aquí no vemos mucho. Más bien acá sí. Veamos si es que me mandan más, gente. Mientras vamos a la batalla. Por si voy a dejar el navegador ahí activo. ¿Vale? Voy a dejar el navegador ahí activo. Sin problema. Mientras. Y déjenme, se me perdió el chat. Ya, listo, ahí estamos. Perfecto. Vale. A ver, en la lucha les presenté el reporte. No creo que cambié la imagen, ¿no es cierto? O si vieron las estadísticas, gente. Chequen el chat de la alianza, dice. Si no mandó Robot su informe. A ver, déjame ver. En el chat de alianza. Aquí están mandando reportes, gente. Oh, hay muchos. ¿Quieren ver los reportes, gente? ¿Quieren ver reportes? Sí, están mandando. Podríamos ver desde acá arriba. Uf, aquí está el reporte de Robot, gente. El reporte de Robot. Dejen su poderoso like, gente. Si llegamos a 50 likes, aquí tenemos a 100 personas, gente. Dejen sus 50 likes y vemos el reporte de Robot, ¿vale? Llegamos a unos 50 likes, gente. Dejen su apoyo, gentita bella. Tenemos más reportes, miren, muchos más reportes. Voy a ver hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Claro que llegamos a ver los reportes. Denle, gente. Lleguen a sus 50 likes. 50 likes y vemos los reportes hasta de Capal, gente. Capal es full guardianos. Ahora vamos a ver bien las estadísticas. Ahora sí, bien. Ballenas, claro que sí, Diego. Son super ballenas. Estos no son ballenas normales. Uy, hay mucho reporte. Hay mucho reporte. Es que esta alianza es una locura. O se está repitiendo. Déjame ver. Hay demasiado reporte. Creo que ya no hay más. A partir de aquí vamos a ver. Vamos a ver si llegamos. Ya, llegamos a los 50 likes. Muy buena, gente. Ya dejé mi like. Dice, muy buena Game City. Bienvenidos, gentita. Muy buena esa. Vale, vale. Si es que pueden dejar más likes, mucho mejor, gente. Mucho mejor. Bien, vamos a ir en orden. A ver, este jugador es Blue Emond. Es fuerte, ¿vale? Es fuerte. Analiza uno por uno los reportes. Sí, vamos a analizar eso. ¿Qué son las ballenas, Tony? Llevan muchos días mencionándolas, dice, y no explican qué significa. Verán. Podríamos decir, la palabra ballena significa un jugador que obviamente en tipos de juegos de estrategia como estos y juegos pay to win, son aquellos jugadores que invierten mucho dinero, o sea, muchísimo dinero para ser los más fuertes en los juegos. A eso se denomina ballena. Un super ballena ya es aquello que no le importa gastar el dinero que sea por ser fuerte, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver este jugador. Atacó al chinito de gafas, no le hizo ni cosquillas, solo le bajó 239,000. Pero como no fue efectivo el ataque, no podemos ver las estadísticas. En este caso sí F. Vamos a ver por acá. Aquí hay otro. En este sí atacó y ganó. Es de la alianza BMS. Bueno, parece ser que no es un jugador tan fuerte. Está a nivel de nosotros más o menos este jugador. Podría decir que yo sí me doy un versus contra este, pero este es podríamos decir un jugador normalito de la alianza Call. Y el otro fue con T9. Con razón le ganó fácil. Vale, en este caso está bien. Este ya estamos viendo que es un jugador fuerte. Soul, gente. Soul. Es un jugador fuerte, ¿vale? Soul es un jugador fuerte de esta alianza. Vamos a ver su reporte.
What? Vale. O sea, esto fue un ataque a la torre, si no me equivoco. Déjame ver qué dice el reporte. No, atacó directamente al jugador. En este caso estuvo reforzado. Y ganaron esto de aquí. A ver, esto me interesa. Ah, no, perdieron. Yo pensé que hubiera ganado este ataque. Una agrupación, gente. Vale, vale. Pero perdió más la alianza de aquí. Este jugador perdió más. Casi ni cosquillas le hizo el otro jugador. Lo malo es que como no fue efectivo el ataque, no se puede ver. Pensé que dijo que era victorioso. Pero este jugador no es que sea un jugador débil, gente. Sí es fuerte. 5G de kills. Vamos por acá. Encontré la alianza. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias por suscribirse, gentita. Vamos a ver por acá. Aquí vamos a ver a Robot, gente. A Robot. Dejen un like más, gente. 60 likes. Un like más. Dejen un like más, gente. Y si pueden compartir mucho más. Dejen su like, gentita bella. Vamos a ver al reporte de Robot en este caso. Verán, Robot es un jugador que tiene ya 3 de 10. Tiene ya muchas cositas, o sea, muchos logros. Muchos logros, gentita. Y pronto estaremos viendo en acción ya a Cole. Con la alianza BMS, que se van a dar muy fuerte también. Muy fuerte. Listo, ya estamos a 60 likes. Muy buena. Vamos a ver. ¿Qué formación lleva? Oh, Dios. Le venció al chinito de gafas. Ni por tanta diferencia, pero sí por 1.000.000 de poder que perdió el otro jugador. ¿Vale? Le derrotó hasta la durabilidad. Le derrotó hasta la durabilidad. Hicieron agrupación, obviamente, para ver quién es más fuerte. A ver, déjame ver. Robot lleva formación mixta, como ven. Dios. Qué suerte para sacarse. Imagínate la suerte para sacar ya la Casia y la Berserker a 3 estrellas. Verán, si miran borroso, vale, verán, si miran borroso, salgan de la transmisión y otra vez vuelvan a entrar, porque a veces el tema del internet falla, ¿vale? A veces el tema del internet. Y mi internet va bien. Yo como veo, se está viendo la transmisión bien, pero en temas si es que les está fallando el tema de que no ven bien, vuelvan a entrar a la transmisión y se refresca, ¿vale? Por acá dice, no es suerte, es dinero, dice. ¿Vale? Dios, la Proata 3 estrellas. Acacia 3 estrellas. Es que no es que sea dinero, verás. Antes es complicado conseguir esto, ¿vale? Es complicado conseguir esto. Aunque tengas dinero, es complicadito. Es complicadito, es mucho dinero si es que quieres sacarte las estrellas a full. Para que tengan en cuenta. Uf. Y el insecto, ¿cómo lo tiene? Nivel 79, 11 estrellas. Bienvenidos, gracias a todos por suscribirse. Una barbaridad, gente. 11 estrellas, 79. Acá 76, nivel 76, 11 estrellas. El otro jugador también lleva Proata, la misma formación, pero no puso una hormiga más. Parece ser que no quiso que le venciera nada más. Aquí ya vemos las estadísticas, gente. Ojo. En similitud, daño, están casi igual, solo que el chinito en guardianas le gana por un poquito en daño en guardianas. Le gana por un poquito. Y en defensa también le sigue ganando el chinito. El chinito le gana. En daño de habilidad le gana en guardianas Robot. Defensa le gana el chinito. En vida le gana el chinito por mucho. Mira, 869 de vida en guardianas. Versus a Robot que tiene 795 en vida. La velocidad de combate le gana por 5 en guardianas Robot. En daño de las arqueras vamos a ver. Por full le gana Robot. Tiene más daño Robot en arqueras. Defensa tiene 2153. Tiene más defensa el otro jugador. O sea, es como decir que tiene más daño Robot que defensa el otro jugador. Daño de habilidad están casi igual por ahí. Defensa de habilidad le gana Robot. En vida, tiene mucha vida. Tiene más vida el otro jugador, gente. Tanto en guardianas y en arqueras, el jugador este chinito, gente, tiene más vida. Anis, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ya somos 120, 140 espectadores, gente. What? Vamos, gente, dejen sus poderosos likes. Dios santo, cuánta gente viéndonos aquí en la transmisión. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Bienvenidos a todos, gente.
Espero que se la pasen muy bien en la transmisión. Uf, gente, una barbaridad. Tony, ya le di like a todas mis cuentas. Dale, crack. Entren con sus cuentas fakes. Entren con sus cuentas fakes. Ya acabamos de ver la formación que tiene Robot, gente. Es un jugador que tiene a full ya. Todo a tope. Nivel 79 el insecto. Versus el otro jugador nivel 76. Eso es muy bueno. Dice, el chinito ya tenía tropas muertas. Dice, exacto. Por eso es que digo, ya no tenía una unidad aquí. Es el tema. Por eso es que no podemos ver a tope este reporte. A ver, déjenme ver, vamos a ver otro. Más adelante podemos ver. Vamos a ver a Capal, porque por acá también había reportes de Capal, para que lo tengan en cuenta. Anoche me acosté temprano porque perdimos absurdamente una pelea y me desanimé. Ya veo, Anis. No te preocupes, crack. Aquí otra vez te animas. Dice, Luna, te manda saludos, te extraña. KFC presente. Ah, Aileen, muchas gracias por estar aquí. Un saludito para la Alianza KFS. Igualmente extraño a algunos jugadores. No a todos, pero a algunos sí. Un saludito para ti, Lunita. Y espero que vaya bien en la Alianza. Dice, no sé por qué compara Robot con esos tipos de servidores mucho más bajos, dice. Y antiguos, si van a comprar a Robot, que sea el mismo grupo, dice. Con Cats, Reverend, Capal. ¿Qué va, crack? Este grupo sí está fuerte. Aunque no creas, sí está fuerte. No son bajos, aunque no son bajos. Ya vamos a verlo, gente. Ya vamos a verlo. Déjame ver por acá. Aquí encontré a mí. Déjame ver por acá. Aquí hay otro reporte de Robot. Este es un poco más parejo. Me parece ser que es más parejo, pero al parecer el jugador este de acá usaba T10 nada más. Lástima, usaba solo T10. Obviamente con T10 versus las hormigas que tiene y la formación que lleva Robot no le puede hacer nada. O sea, no llevó formación fuerte. Vale, a ver, este jugador me interesa qué estadísticas lleva, aunque tenga las T10. En guardianas, me parece que este jugador es guardianas, puede ser. Porque no atacó con... Podríamos decir que no defendió el otro jugador con sus mejores formaciones. También es un jugador que tiene ya T10 guardianas y T10 transportador. Entonces es un jugador que tiene 3 T10 también. En CTLS también hay un jugador que lleva 3 T10. ¿Cómo estás, Lautauro? Bienvenido. Dice, hola Tony, perdón por llegar tarde. No te preocupes, crack. Dice, te acabo de mandar más información a Discord. Dale, crack, déjame analizo esto, ¿vale? Vale. Hijo, en guardianas, en transportadora está potente también. Yo ya quisiera estar así en guardianas, gente. Yo apenas estoy llegando a los 900 de daño. En defensa estoy llegando a los 800. En vida estoy llegando recién a los 400. Y estos jugadores ya tienen casi full todas las cosas. Por acá dice, digo bajos, pero del servidor, o sea que son del 200, 300 y Robot del 501. Ah, tienes razón. Pero ahora en pareja por el tema de esos pay to win, crack. O sea, ahorita como el que el sistema no mide de qué servidor eres, más bien de qué tan fuerte eres. Creo que imagino que el sistema de emparejamiento se basa en eso más bien, no en el servidor en el que estés. Buen dato, Alejandro. Sí, tienes mucha razón. Uf, en Guardianas lleva también un potente, más de 2000, casi versus las Guardianas de Robot. Uf, una barbaridad. 2159, 2100, casi al mismo nivel. Tiene más vida en Guardianas este jugador, pero como solo atacó con T10 está bien ahí. Vamos a ver por acá. Ataqué este. Bueno, este jugador parece ser no muy fuerte. Vamos a analizar los más fuertes, ¿vale? A ver más por acá. Aquí está Capal, gente. Aquí está Capal. Aquí está Capal, ¿vale? Vamos a analizar el de Capal. Brian, gracias por suscribirte, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dejen su poderoso like. Vamos, 90 likes, gente. Y mostramos el reporte de Capal, ¿vale? Denle. Sí pueden, 90 likes, gente. Estamos 131 personas, claro que sí pueden. Dice, son niveles que nunca alcanzaremos. Dice, yo apenas voy a sacar unas T10. Ya veo, Brian. Tranquilo. Es tiempo nada más. Pero ellos compran el tiempo con el dinero en el juego, ya sabes. ¿Quién va ganando? No me entero. Espérame, crack. Ya te voy a decir quién va ganando de las dos alianzas. Vamos a analizar a Capal. Vamos, gente. Vamos, 90 likes. Mientras vemos quién va ganando. Y esto me sorprendí. Apenas llegamos a la transmisión, gente. Ya vimos que en la alianza del 292 que es ZLS hay 5 jugadores con estrella roja. Y eso es lo que no vimos cuando empezamos a analizar a la alianza de ZLS. Miren la activación. Esto es para que puedan ver una alianza de alto rendimiento con otra también.
Los de la alianza del 300 de TIC no son muchos, pero logran aguantar la cantidad de jugadores de la alianza de ZLS para que puedan chequear. Yo ya ayudé con mi poderoso like, Tony. Muy buena, crack. Dejen sus poderosos likes que me ayudan muchísimo, gente. Como les dije, hay 5 jugadores con estrella roja en la alianza de ZLS. O sea, full. Están haciendo más agrupaciones. Hasta ahorita han luchado un buen tanto aquí, gente. Ya acabaron de construir una torre aquí, los de la alianza de 300 de TIC. Ahora, como ya se posicionaron otros jugadores aquí, ya no tardas mucho como estar acá que estar aquí, gente. Aquí es mucho más rápido y directo. Uf. Todavía ZLS está destruyendo la torre, gente. No les están sacando. Está destruyéndose la torre. Uf, están dominando los de ZLS esta torre. Minutos antes estaban los del 300 defendiendo bien, ¿vale? Uf, es que esto es barbaridad lo que se puede ver aquí. Es mucho dinero, o sea, alianzas muy, muy potentes, gente, para que puedan ver. Dice, influye mucho la distancia en la isla. Exacto, Brian, influye mucho. Entre más cerca a los objetivos, como defender torres y atacar, es demasiado. A ver, vamos a ver las kills cómo llevan. Ahorita el lobito, ¿cuánto llevará de kills? Muerte de hormiguero. 424 millones. El lobito de ZLS va dominando ahorita en kills. El de TIC del 300 no se queda atrás. Va por debajo por 100 millones casi. Debajo del de ZLS. TIG, este es el... Ah, no, el tigre no se ha cambiado la imagen, miren. Es el mismo tigre que les mostré las estadísticas. Tiene 338 en daño. Aquí vemos el otro jugador, miren, Joito está por acá y este es el jugador. El de gafas, el chinito de gafas está por aquí. Parece que no está participando mucho, pero es un jugador fuerte también. Para que puedan ver. Hola, ¿cómo estás, Luis Figueroa? Bienvenido, crack. Estamos dándole a full gente en esta lucha. Miren que está desproporcionado este Godzilla. Uf. Están destruyendo la... Full, gente. Están destruyendo la torre a full. Justo te he mencionado de ti con las formaciones. Sí, crack. A ver, déjame ver. Voy a ver lo que me mandaste por el Discord. Para analizar los de la alianza de TIC. Porque a los de TIC muy poco se puede ver los reportes. Uf, me enviaste muchos reportes. Vale, hay buenos reportes. Hay buenos reportes. Vale. Listo, listo. Perfecto. Ya los voy a ver, crack. Dice, ZLS es el team de Joito, dice. Y 1LC del grupo de robot. Exacto, dice. Ya llegamos a los 90 likes, dice. Tony, muéstranos a Capal. Ah, vale. Listo, listo. Ya llegamos. Sí, ya están a los 90 likes. Muy buena. Ahora sí les muestro. A ver, el reporte de Capal. Estaba por acá arriba. Acá está. Vamos a ver. Reporte de Capal, gente. No me digas que le venció al le venció al fuerte de ZLS, gente. Es que él es full guardianas, gente. Dice, están destruyendo torres de lado a lado. Sí, crack. Déjame chequear esto. Sí, se están dando aquí y acá, pero mira, están defendiendo bien los de ZLS esta torre. Acá sí se está destruyendo. Ah, ya lo sacaron, gente, ya sacaron a los de ZLS. Ahora van a empezar a defender más. Vamos a ver a los de Capal, vamos a ver el reporte de Capal. Dice, ¿cómo está el porcentaje de la torre de ZLS? Está al 90... al 91, no les han bajado mucho. Déjame ver por acá, no se han topado, solo esta es la única torre. 91 versus 25%, más o menos. Jan, ¿cómo estás? Bienvenido. El tema, gente, es por la activación que tiene ZLS. Son muchos jugadores. O sea, hay muchos jugadores. Entre más jugadores, más efectivo es un ataque. Entonces, por más fuerte que seas, te desgastan por tiempo. Dice, hay varios reportes de Capal. Dice, más arriba en el chat de Alianza. Vale, crack. A ver, hay más reportes. A ver, déjame ver. Ah, sí, hay uno acá. Hay uno más. Déjame, voy más arriba. Este es el de robot. Ah, por acá ya están compartiendo también la transmisión, miren. Ya no hay más de Capal al par. Ah, que hay otro de Capal. Ya no hay más. Y listo, por acá vamos a analizar el primero de Capal. Listo, aquí, gente.
Sí, aquí nos quedamos, gente. Aquí nos quedamos. Hay una parte donde hablaban de ti, dice en el chat de Alianza. ¿Ah, en serio? What? Espero que me haga conocido, gente. Y vengan acá y me donen, gentita. ¿Qué les pasa a donar unos $5 en la transmisión, gente? Imagínense. A ver. Capal, como les digo, esta formación que lleva. A ver, veamos. Esto me interesa mucho. Es que lleva el nuevo insecto nivel. O sea, apenas salió y ya se lo maxió nivel 79, gente. Ya mismo falta un poco y lo llevas nivel 80. Devani, ¿cómo estás? Bienvenido. José, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita. Que pasen a donar unos dolarillos, dice. Exacto, gente. Tony, muestra el daño de marmota. El daño de marmota ya les voy a mostrar, gente. Ya les voy a mostrar. Dice, buena Tony, deberías pasar a la alianza de Cole. Lastimosamente no puedo pasarme esa alianza. Solo puedo reaccionar por el tema de que yo estoy en otro grupo. Verán, gente, si se expandieran mucho los grupos y me diera la oportunidad de ingresar a la alianza de robot, gente, iría con mucho gusto, porque en esa alianza sí o sí se va a emparejar con las mejores. Dice Tony, 2 directos en menos de 8 horas. Exacto, crack. Así le estamos dando a full. Bienvenidos, gentita bella. Espero que se la pasen muy bien. Y bienvenidos, bienvenidos. Dejen su poderoso like, no se olviden. Ahora sí, vamos a reaccionar. Todas las 3 hormigas estrella roja, gente, sin dudar. ¿Vale? Estas 2 hormigas son de paga. Esto con dinero lo sacas. Aquí estamos hablando aproximadamente de unos $1,500 en cada una de estas hormigas. $3,000 en 2 hormigas, gente. $3,000 en 2 hormigas maxiadas, porque tienes que conseguir varias corazas de la misma hormiga para poder maxiarla. Llevarla a 8 estrellas es complicadito también. Mucha experiencia, muchas corazas exóticas, conchas exóticas. También este tema de muchas esporas también para subir las habilidades. Estamos hablando de mucho. Y ya lo tiene a Proata en color dorado, gente. Miren, el despertar color dorado. Mucho dinero también ahí. Para sacar los despertares, por lo mínimo un despertar en el evento que estamos, de 150 a $200 más o menos por ahí, gente. 100 millones de daño de habilidad con la... es que está potente la devoradora de hojas. A ver, vamos a ver este jugador. También avispó un nivel 79. Es un jugador fuerte el de Lobito. Jugador fuerte. Imagínense qué es lo que les frena para quedarse de 79 a 80. ¿Qué es lo que les pide para pasar a nivel 80? Me imagino que es algo potente porque les frena aún siendo ellos jugadores muy fuertes. Él es jugador mixto. Igual, bueno, no tiene todavía la Berserker a 8 estrellas. Me imagino que todavía no le ha salido las copias repetidas para poder subir a 8 estrellas. Pero por lo mínimo ya debería estar subiéndolo. Proata, Acacia y la Berserker le falta aún llevar a 8 estrellas. Pero bueno, a ver. Veamos los atributos. Tiene las mismas hormigas. No han perdido ninguna. Y para que vean, miren. Casi al nivel, miren, casi al nivel. Formación mixta con full guardianas, casi al nivel. Casi al nivel. Solo porque las guardianas resisten un poco más. Y ya saben que los reportes y al final el que sale victorioso entre un jugador versus otro es quien tenga más hormigas hasta el final de la batalla, para que tengan en cuenta. Entonces aquí lo podemos ver. Para que tengan en cuenta esa parte. Aquí... es que Capal tiene 2000 de daño en guardianas, 2200, 2173 en defensa, 844 en vida de guardianas, gente. Demasiado, gente. Demasiado, gentito. 2000. El otro jugador en guardianas tiene 776 de vida. Es potente, Capal, gente. O sea... Buena, Maya, gracias por tu donación. Gracias a las donaciones que vayan a hacer. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias y espero que se la pasen y disfruten. Y valoren realmente el contenido, porque yo hasta me madrugué, gente, para esta transmisión. Qué locura estas ballenas. Sí, gente, son ballenas potentes para que lo puedan chequear. O sea, no es un... Sí, jugadores así bajitos. O sea, son... Es hasta lo máximo que puede llegar hasta ahora. Una barbaridad. Y venció otra unidad del otro jugador. Pero en este caso, como tenía poquitas unidades, le venció fácil. Buena aquí. Vamos a ver por acá. Y dice, nice, Capal. Muy buena, Capal, le dice. Buena ahí. Vamos a ver acá. Este es jugador, bueno, falló. Falló contra el otro. Cuando fallas no puedes ver el tema de cuánto hayas hecho. Vamos por acá. Aquí ganó este jugador.
Vale. Es un jugador fuerte. Vamos a ver a Robot otra vez. Déjame ver y chequear esto. Déjame ver esto. Es que ya tenía unidades derrotadas. Un poco de las guardianas. Arqueras también. Estaba desgastado el jugador. Por eso es que Robot le logró vencer. Yo quisiera ver así como parejo. Como Capal se dio contra el otro jugador. Está parejo. Déjame ver por acá. Otro reporte. Aquí hay otro de Capal. Aquí hay otro de Capal. Debería clasificarnos en un nuevo grupo, dice. Ya veo, gentito. Tony, ¿sabías que el nombre de Kapal Perang es un buque de guerra en Indonesia? No, crack. Por eso es que se hace pasar y se ha puesto ese nombre, ¿no? Dice, hasta tu directo compartieron. Sí, acá veo, mira. Aquí veo que compartieron mi directo. Miren, por aquí vi que compartieron mi directo. Aquí dice Tony. Un saludito para la hermosa gente de Col, gente. Realmente gracias a Fabián podemos ver estos reportes así a full también. Y ver a los jugadores potentes. A ver, déjame ver a Capal. Otro ataque me parece. Bueno, en este caso parece ser que no fue una unidad fuerte del Lobito. No fue una unidad fuerte del Lobito. Parece que ya se están desgastando. CTLS parece que ya está perdiendo unidades T10. Y ya está siendo muy costoso, ¿vale? Está siendo muy costoso ya subir. Está siendo muy costoso ya empezar a curar las T11 y eso. Ya saben que es limitado el hongo y si quieres seguir curando necesitas comprar más hongos de curación. Y ya se está volviendo un poco complicado. Y Soul. Soul es un jugador fuerte también, gente. Yo ni me voy a comparar con ese jugador. Es muy, muy roto. Y hay otro de Capal. Gracias, crack. Un saludito a la hermosa gente de TCM. Creo que es del 460 y no me acuerdo el servidor. Perdóname, crack. Hace mucho tiempo que no he revisado, por ahí no los he visitado. Pero muchas gracias por estar aquí. A la hermosa gente de tu alianza también. Dice, pero estas ballenas se la pasan comprando hongo, dice. Exacto. A ver, aquí ya vemos un ataque efectivo. Y no fue difícil. Como les digo, miren. Esto sí es más o menos parejo. Más o menos parejo. Igual ya ha perdido hormigas. Con razón le venció fácil. Aquí le venció fácil Capal por el tema de que ya tenía pocas hormigas en su formación. ¿Qué formación le dio? La clásica que tiene. La más fuerte es esta. Miren, formaciones mixtas y full guardianas son muy fuertes. Son muy fuertes. Para que lo tengan en cuenta y empezar a armarse y proyectarse una buena formación. Esto también muy fácil. Si tienes estas normales contra las T11 de la isla, muy fácil. 469. Dale, crack. Sí me acordaba que era del 460 por ahí. Un saludito para esa hermosa alianza. Según me dijeron que esa gente que compra todo el hada es diferente. Dice, tienen preferencia. Puede ser. O sea, para las ballenas deben consentirles, gente. O sea, obviamente debe ser. Más daño con guardianas que son shooters, madre mía. Dice, exacto, crack. O sea, imagínate una guardiana con muchísima vida y defensa. Es demasiado. Déjame ver si hay otro por acá. Acá hay otro de robot. No, es que no es parejo. Cuando no hay, así podríamos decir, formaciones ya debilitadas, no es muy parejo. Pero ya sabemos cómo va robot. En estadísticas es fuerte. O sea, no tiene 800 de vida, pero es, o sea, ya por el daño y eso es fuerte. Y tener 3T10, gente, es madre mía, como dice por acá José. Es bárbaro. Dejen ver algo más parejo para que se pueda ver. Este es otro jugador que atacó a CTLS. Miren, es formación Panda llevaba acá, pero le derrotó fácil. Este jugador, ¿qué estadísticas tiene? Vale, es transportador. 1000 de daño, gente. Vale, está casi al nivel mío. Este jugador aquí está casi a nivel mío en transportadoras. En transportadoras, sí. Casi a nivel mío está. No, está a nivel mío. ¿Qué digo casi? Está a mi mismo nivel este jugador de aquí. Aquí falló. Aquí falló un ataque, gente. Pero la segunda la reforzó y por eso no ganó. Ya tiene... A ver esto. Hoy no se puede ver. Pero aquí pueden chequearlo. Miren, si es que pueden ver. La tetraponera ya lo tiene el despertar morado, gente. Tenía un amigo con T9 que le ganaba las T10, dice. Él confirmó que el hada es... Ya veo.
Esto me hace sentir mal, dice, pero ya... vale, crack. Entiendo. Imagínense ya el dinero que se invirtió este jugador para subir la tetraponera al despertar morado ya. No logró vencer porque su segunda formación logró tener más supervivientes. Por esto. A 2 formaciones del otro jugador no le gana Capal todavía. Pero ya es fuerte, logra su pro ya. Vence fácil su pro ya. Déjenme ver por acá. Acá hay otro que atacó Robot. Veamos si es que este estuvo más parejo. 116, 116. Esto estuvo más parejo. Esto estuvo parejo. Aquí tiene hormigas completas. Le ganó Robot por mucho aquí. Déjame ver si es su mejor formación el del otro jugador. Sí, debe ser su mejor formación. Proata, Acacia y la Berserker 3 estrellas. Robot tiene full estrellas aquí. 2000. Tiene un poco más de defensa las guardianas del jugador este chinito. En vida tiene más vida el otro jugador. 2000, 100, 165. En vida, en arqueras van casi igual. Le ganó, ¿saben por qué le ganó aquí Robot? Le ganó por la velocidad de combate. Por acá hay un jugador. ¿Cuáles son? ¿Esas letras son chinas, gente? Para los que sepan. No sé ni lo que dice ahí, gente. Despertar morado en el tercer despertar o ese es el dorado. Es el morado, crack. Luego después del morado sacas el dorado, pero es un poquito más. ¿Cómo estás, Leopardo? Bienvenido. Potente esta formación. Es letra china. Ah, vale, es chino. Por acá están llegando algunos chinos. What? Tony, mira, te están escribiendo. Sí, crack, estoy viendo que me están escribiendo. Los chinos están en directo, dice. Por ahí japoneses también. 797, 700. Gracias por suscribirse, gentita. Espero que se la pasen muy bien. Hijo, bárbaro, gente. Bárbaro. Le ganó por la velocidad de combate, Robot, gente. O sea, Robot por la velocidad de combate es que gana estas batallas. Le gana por la velocidad de combate porque de ahí en estadísticas son similares, para que tengan en cuenta. Le gana por el tema de la velocidad de combate. Por eso es bien importantísimo que prioricen velocidad de combate. Ya saben, en tema ya de alto rendimiento, por no tener buena velocidad de combate, te pueden ganar fácil. Vale. Perfecto. Estos jugadores casi que no deben dormir, gente. Capal, Robot, ese tipo de jugadores. Night, Tony. Buenas noches, Tony. Ah, por acá debe estar Capal. Me dice buenas noches, Tony. Night, Tony. Good night, Capal. Ya en el país de Capal ya es de noche. Miren, aquí recién amaneciendo. Aquí saludando, dice. Velocidad de combate con biosencias. Exacto, pero ya saben, como son jugadores muy potentes, ya no hay más reportes, ¿vale? Ya no hay más reportes. Ya hemos analizado muchos reportes. Está bien. A ver, ahora sí vamos a concentrarnos a cómo va la batalla. Todavía siguen aguantando la torre. Es como que se están quitando. Está Tiga avanzando. ZLS presionando. No, avanzan, salen, entran, salen, entran. Están dándose fuerte. Aquí vemos otro Godzilla entrando. Todavía queda 25% en esta torre. Están dándose buena pelea aquí. Acá en la torre de ZLS ya se ha construido al 100%. No están presionando. Les está costando defender la torre. Les está costando. Como hay jugadores más cerca, es más oportuno poder defender. Ahorita, como les digo, del 292 ZLS en número les supera al 300. Pero aún así están aguantando. Están aguantando bien. Tony, Soul es de Call. ¿Está aquí en la transmisión? Sí. Soul es de Call, sí. Acabo de verlo por acá. Robot, dice Robot, va a ganar mucho más porque su velocidad de combate. Exacto, Robot, gente, como les digo, la velocidad de combate de Robot es superior a estos jugadores de aquí. Aunque tenga similares estadísticas, si tú tienes velocidad de combate y más que el otro jugador, tus hormigas activan más habilidades y por ende, ¡pum! Ventaja en número ahí. Ventaja. Esto es épico, gente. Imagina tener tú una alianza y ser líder de una alianza en la cual vas a ver jugadores con estrellas rojas. Te está diciendo que él es Seúl. ¿En dónde me está diciendo que es Seúl? Ah, cierto. Pues tú eres Seúl. Ah, vale, sí. Perdonen, gente, por no leer bien.
Bienvenido, crack, y un honor estar en la cuenta de Fabián y que y dejarnos presenciar estas peleas épicas, crack. Dice, por ser una batalla muy temprana, ¿será determinante en la isla? Ahí todas las alianzas chocarán. Exacto. El Barrenland, crack, está determinado en tener luchas tempranas por este tipo de situaciones. Tener las bonificaciones de las estructuras y más aún sabiendo que las estructuras te dan estos puntos que son las de maravilla que definen el ganador del campamento, gente. O sea, el que tenga más estructuras hasta que termine el Barrenland es el que gana ahora. Y además de eso hay los puntos de competencia que te dan podríamos decir, te dan otras recompensas aparte por tener puntos de competencia. Y si tu bando gana en el puntos de competencia también. Ahora los puntos de competencia se ganan por el tema de las kills. ¿Cuántas kills hagas en la torre? Obviamente. Tanto defendiendo como atacando. Para que tengan en cuenta. Dice, apoyar al norte depende de la situación de la batalla. Eso dijo el usuario del 20. Ah, vale. Eso es lo que dijo. Vale, entiendo. Verán, Cole ahorita lo que va a hacer. Y ya se acerca un poco. ¿Cuánto queda todavía para la protección? Dentro de 1 hora y 11 minutos se cierra ya las peleas, gente. Así que vamos a presenciar 1 hora más de lucha. 1 hora más de lucha y se cierran las luchas. ¿Vale? Se cierran las luchas porque el estado de protección permite ya no atacar torres. Atacarse hormigueros sí, pero ya no torres. No sé si sigan continuando con la lucha. Dice, ¿cómo van con los puntos de competencia? A ver, déjame ver. Puntos de competencia. Van parejos. El campamento rojo va por 1.000.000 de adelantado en puntos de competencia. 1.000.000 por adelantado. Déjame ver los kills. ¿Cómo van los kills? Ya vemos ver esto. Uff. Miren, este de Tick se adelantó ya 500. Dios. Este jugador parece que fue a dormir tal vez. Ya no está haciendo puntos. Dios, este jugador de Tick, miren, ya está adelantándose como el otro jugador de CTLS. Bárbaro. Están dando buenas peleas. Dice Tony, nos invaden los japoneses. que va, crack. Una barbaridad. 514, 511. Están parejitos, gente. Las kills que se hacen. Este jugador es fuerte, vean. Es fuerte. ¿Cómo van ahorita las muertes por alianza? Tig, CTLS le gana por casi 100. Casi 100 millones de muertes le gana CTLS. En este caso la alianza. Dice, el único jugador que posiblemente tenga más en el mapa es Cloud, dice. El de Cat de BMS. Ah, vale. Cloud Cat de BMS. Pero con la velocidad de combate sus tropas golpean antes que sus oponentes, dice. Por lo que la ventaja... claro, exacto. Estadísticas ligeramente más altas que tienen otros. Tienes mucha razón, Apes. Ah, vale. En BMS hay un jugador fuerte también. Va a estar interesante su lucha entonces. La alianza de Cole va a estar interesante la lucha. Va a estar interesante. A ver cómo van los de Cole. Siguen construyendo, gente. Cole sigue construyendo. Creo que ya no tiene más. Ya no han plantado otra torre. ¿Cómo van los de BMS? BMS va por acá. Ya van a tomar esta estructura. Pronto se viene una lucha, gente. Van a tomar esta estructura. 1 hora para construir. Tal vez no veamos hoy una lucha entre Cole y BMS, gente. Tal vez mañana. Mañana o después del reinicio. Puede ser mañana o hoy mismo después del reinicio podemos ver ya una lucha de Cole contra BMS. Posiblemente. Tal vez posiblemente veamos ya una pelea. Por el tema de que... es el tiempo del campamento, gente. En 1 hora ya se cierra. Y ya no se puede atacar torres ni seguir construyendo torres. 1 hora de lucha tienen ellos. Para ver más o menos quién puede predominar aquí. 23%, gente. CTL se está aguantando bastante. Están como que matando. Miren, se está bajando el tiempo y superando el tiempo. 8 minutos. Aguantando. 8 minutos, así más o menos. 8 minutos, sí están aguantando bien. Los de CTL están aguantando bien para destruir la torre. Posiblemente destruyan la torre, gente. Posiblemente. A como pinta esto, posiblemente. Los de TIC también están avanzando fuerte. ¿Será que estos jugadores asiáticos se hacen el harakiri? No sé. Tony, seguimos avanzando, pero parece que un ULS no quiere luchar. Exacto. Lastimosamente, bueno, como tú eres de la alianza de Yoito, lastimosamente me enteré, ya saben, en la transmisión del día de ayer, y bienvenido a ti, Fabián, que un LC tiene problemas internos. No quieren luchar los fuertes de esa alianza. No sé por qué es lo que está pasando.
Eso va a ser una desventaja para el campamento azul. Ya perder una alianza de inactividad. Y miren cómo van avanzando. Yoito está dándole y presionándole fuerte en la parte norte de la isla. Parte norte, parte sur están dándose fuerte. Parte norte, parte sur se están dando fuerte ya. Predominando ahí las kills. Viendo quién es más fuerte. Dominando también las zonas. Dice, en la isla me tocó... es evidente que un jugador usa los macros en 4 granjas fuertes. ¿Algún consejo para hacerle frente? Para los macros, crack, demasiado complicado porque te reinicia. Te reinicia, es complicado. Con macros es complicado dominar. ¿Algún consejo? Tal vez tú ir con las granjas y hacer lo mismo. Tal vez es lo único que te recomiendo. Dice, estás con pantalla azul, Tony. ¿Cómo que con pantalla azul? ¿Es por acá? ¿Cómo va? 18%, gente. Les van a destruir la torre. Si la alianza del 300 no se pone pilas, les van a destruir la torre, gente. Ya va 18%. 5 minutos. Dice, ¿cómo así macros? Verás, usualmente hay jugadores que llevan su cuenta principal y unas 10, 20 granjas así. Entonces, lo que haces tú es, tu principal la manejas directamente con tu presencia. Y con los macros usas cuentas granjas. Y lo que haces es activar los macros en las cuentas granjas para que activen directamente un hormiguero. Entonces activan directamente un hormiguero y lo reinician. Entonces es como que te hacen tepear y te estorban mucho. Es para molestar más. Es para molestar más, Marcos. El tema de los macros. Ya lo sacaron. No, todavía no. Todavía siguen presionando. Ya queda 30 minutos. Quedan pocas unidades de la alianza de ZLS. Tienen que seguir presionando. Tratar de que no les tumben esta torre. Dice, ¿se puede usar macros para combatir? Si los movimientos son aleatorios y exponentáneos. ¿Cómo así? Dice Tony. No puedo hacer un macro para cazar insectos. Verás. Es complejo hacer un macro así como tú dices. A la final todo es aleatorio como tú dices. Es complejo. Pero, por ejemplo, tú puedes programar un macro. Digamos, tú pones una emulación con tu cuenta principal y una emulación en otra cuenta, ¿vale? Abres 2 emulaciones. Y lo que haces es grabar ya un macro en una cuenta. Y ese macro ya lo puedes usar en las otras granjas. En esa situación estamos hablando. Por ejemplo, si tú dices, este jugador está en esta posición, grabas el macro rápidamente, haces que se ataque en esa posición. Y como ya tienes ese macro grabado, lo puedes programar para todos. Porque se puede compartir. Entonces, lo programas y todas las granjas pueden hacer el mismo proceso. Es complicado de hacer, pero es complicado de hacer. Es más bien para jugadores que ya tengan un poco de experiencia. Dice, presta atención a la ruta de la torre planificada, dice De Col. ¿Qué crees que estamos planeando? A ver, déjame ver. Déjame marcar las rutas. Ah, vale. Les quieren bloquear a esta alianza de acá. Les quieren cerrar el paso, en pocas palabras. Quieren planear un puentecito. Aquí lo que quieren hacer, quieren cerrarle el paso, en pocas palabras. No quieren que la alianza BMS llegue a ayudar a los de ZLS, en pocas palabras. No quieren que lleguen. Miren, este es el plan que tienen. Pasar hasta aquí. Les van a rodear. No sé si aquí es la única hoja que hay en el río. Déjame ver por acá. Ah, ya entiendo. Miren cómo les quieren bloquear. Quieren bloquearles hasta la siguiente hoja. Entonces aquí hay otra hoja donde puede pasar la alianza de BMS. Claro. Una vez llegando aquí les bloqueas todo el acceso. Todo el acceso les bloqueas. Y se quedan en jaque. Lo único que podría hacer la alianza de BMS en el caso de que Cole les bloquee aquí, y es la estrategia que van a llevar, es que tal vez BMS se ponga las pilas y empiece a construir por aquí. Entonces tomaría este túnel de aquí y tendría que avanzar por acá. Pero ustedes ya estarían viendo esa estrategia y tal vez tratarían de bloquear este túnel, que sí se puede bloquear este túnel. Dice Crack, el insecto hasta el nivel 80 llega, pide para ese... no sé por qué me sale este corazón, gente. No me sabe dejar ver un poco de los comentarios. Deja ver por acá, dice... Crack, el insecto hasta el nivel 80 que pide para ese nivel. ¿Qué pide para ese nivel? No tengo idea, Crack.
No tengo idea en qué piden nivel 80, gente. Porque es hasta un pay to win potente le cuesta. La estrategia que lleva ahorita. Los de Cole está buena esa estrategia que llevan. Está buena, está buena. Van a darse, sí o sí, van a tratar de distraer y darse un versus contra la Alianza BMS. Posiblemente, no sé cuánto tengan ahorita reservado en torres. Déjame ver esto. Tienen a full, todavía tienen mucho. Sí o sí, tal vez después del reinicio vemos una guerra, gente. Vemos una guerra entre BMS y Robot. No sé qué opine. No sé qué opine. ¿Cómo se llama? Me olvidé tu nombre. Soul. ¿Seúl o Soules? A ver. Aquí estaba. Soules. Yo Seúl, ¿no? Soul. No sé qué opinas, crack. Tal vez lleguen ya, después del reinicio, a pelearse. Para ya empezar a programar los directos, ya que se vienen a full guerras. Dice, hay gente que quiere ver las formaciones de TIC, Tony. De TIC. A ver, voy a ver. Si no me equivoco, tú me mandaste por el Discord. Dice, 80 insectos aún no se pueden lograr, dice. Incluso para ganar el pango más alto debido a los requisitos. Ah, vale. Debido a los requisitos para llevar 2 insectos más a niveles más altos. Ah, es por eso que es muy complicado llevar un insecto a nivel 80, gente. Porque ya saben que piden 2 insectos más. En los niveles más bajitos en los que estamos, piden todavía que tengas a los otros 2 insectos en nivel 5. Luego te piden a nivel 10, luego a 20 y así va subiendo. Entonces la cantidad para poder subir a nivel 80 y subir los otros 2 insectos es muy, muy potente. Por acá dice, no, dice apenas una fortuna lo que se lleva ahí, gente. A ver cómo va esta torre. 13%, están presionando a full. A ver, aquí en Discord me mandaron para ver esto de acá, gentita. Los de TIC, gente. Vamos a ver los de TIC. Porque hasta ahorita en los reportes que mandaron en la alianza, y eso es muy bueno que hayan compartido. En la alianza veamos si es que mandaron un reporte de TIC. Que hayan golpeado a TIC. No, no han golpeado. Otro jugador fuerte también, miren. Este es transportador. A ver, este me interesa. Látigo 46. ¡Wow! ¡Wow! Esta formación es God. Si no me equivoco, este jugador también habla español. Más de 1000 de daño. 400 me gana en mucho daño. Y en defensa me gana full. En vida me gana full este jugador. Uy, qué potencia. Qué potencia de formación en transportadoras. El otro jugador, bueno, estuvo con... Parece que CTLS se está quedando sin T10 ya. Dice, parece que se dieron por vencidos los de TIC. Parece ser, ¿no? No se están dando por vencido, pero... el número, gente. El problema es el número. Como les dije al inicio del directo. Cuando tú tienes una alianza muy activa, con el tiempo, la alianza que no sea muy activa en una lucha pierde. Por el tema del desgaste. Como ya no tienes más que curar, más hongos de curación, te ganan por número. Entonces, por ejemplo, mira, es que esta es una barbaridad de activación lo que tiene CTLS. Los de TIC estuvieron aguantando bien. O sea, miren, ya se están retirando algunos jugadores, ya no hay muchos. Entonces el problema es ese, ¿no? Es complicadito. Ya va 9%, les van a destruir la torre. Casi, ¿cuánto vamos de directo? Casi 2 horas de lucha. 3 horas estuvieron. Todavía falta 1 hora más para que se cierre el ciclo de protección. Para que ya empiece la protección. Uf, están tratando de reiniciar. Queda 3 minutos. 3 minutos para poder batallar. Y si destruyen esta se posicionan. Por lo menos tienen una torre acá, gente. Esto les ayuda a construir y mantenerse aquí. Por ahora. Es lo que se puede ver aquí. Dice, Golden Crystal está rota para ser free to play. Tienes razón, Brian. Es muy rota. Es una de las hormigas que tiene más daño en el juego. Y estamos hablando daño normal y daño de habilidad. Es muy fuerte. Dice, el problema de los level 80 son los otros 2 insectos. Probablemente nivel 60. Se requieren muchos caparazones amarillos. Tienes mucha razón, Elliot. Y esos caparazones amarillos no son tan baratos que digamos. O sea, es demasiado caro. Vamos a ver acá. 18 minutos. Lo sacaron, gente. Sacaron a los de ZLS. Empiezan a construir. Ya empiezan a mandar los de TIG. Tienen que presionar lo que más puedan. A ver, vamos a ver cómo van los kills. Muertes de hormiguero. TIG.
Está dándole fuerte este jugador. 642 muertes. Dice, esa torre de Tick va a caer, dice. Ha aguantado muy bien y no están todos conectados. Exacto, es lo malo. Hay pocos. No hay tan pocos que digamos, pero CTLS lo supera en número. 642. Está haciendo muy buenas kills. Se está llevando buenas kills. Este jugador de acá también no se queda atrás. Ya está casi al nivel del jugador de CTLS. Están presionando ahorita. Están presionando. Este jugador parece que se desconectó. Estaba bien. Ahorita solo está haciendo pocas kills ya. Si es que se conecta otra vez, empieza a presionar más. Dice, ese jugador fue el que te mandé las estadísticas. Sí, crack. Tienes mucha razón. Los de TIG. Otra vez CTLS empezó a dominar la torre. Los van a... Ay, hay pocos jugadores mandando ya, miren. Hay pocos jugadores mandando a la torre. Aquí está agrupando uno. Están mandando ayuda. Apresúrense, gente. 2 minutos para que se destruya la torre. Muy ardua, la pelea estuvo muy ardua. Casi 3 horas de lucha. Pero el número logró vencer, gente. El número. Yo digo, gente, que están igual. Tanto la alianza del 300 como CTLS están al igual de estadísticas y jugadores fuertes. ¿Cómo miran el sistema de emparejamiento, gente? ¿Cómo lo miran? ¿Lo ven bien? O sea, en tema de jugadores emparejados y alianzas emparejadas, ¿cómo lo ven? Yo digo que ha mejorado mucho el sistema de emparejamiento. Porque ahora como que sí te empareja con jugadores más o menos de tu mismo nivel. Ebu, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, luchar durante 3 horas es una locura. Sí, es mucho. Más por el tema de los hongos de curación. Eso es mucho. Ballenas versus ballenas me parece bien. Exacto, crack. En mi sistema de emparejamiento no es que haya tantas ballenas. Jugadores pay to win sí hay. Jugadores normalitos que gastan. Y el sistema de emparejamiento parece ideal ahí. Creo que es la primera vez que el sistema de emparejamiento es parejo. Tienes mucha razón, Iván. Ahorita sí, yo digo, el sistema de emparejamiento sí ha mejorado mucho. Y los desarrolladores sí se han preocupado por ese sistema. Sí, y está muy bien. Como les digo, aquí les van a ganar por número más que por cualquier cosa. Sí, ya se están retirando, miren, ya no hay jugadores. Se están saliendo los de TIG. Van a esperar solo a que empiece el periodo de protección, nada más. Una vez pase 1 hora, les han de tumbar 2 torres, creo yo. A ver, tumban una, construyen una, tumban una, construyen una. Sí, 2 torres les van a destruir en 1 hora. A cómo pinta esto. A ver, 4%. Lo sacaron, gente, lo sacaron. Están presionando a full. Este jugador está haciendo buenas kills también. Tiger también. Se han puesto fotos de tigres. Este de acá, otro jugador tigre. Este es el potente, gente. 16G de kills ya. Está dando lucha también aquí peleando. Después del tiempo de protección ya no serán 3 horas, dice, de pelea. Sino 16. Tienes mucha razón, a ti. Ahí es mucho. Ahí te limita demasiado, ya. Tienes mucha razón. Hay que estar al pendiente. Dice, muéstranos el daño de marmota. Dale, Axel, ya les voy a mostrar. Por acá dice, hay que estar al pendiente de la próxima pelea de Coli versus BM. Sí, Jax, voy a estar atento. Si es que pueden, me avisan, porque aquí hay jugadores que están en esta agrupación de isla. Me avisan por Discord o por WhatsApp. Hubo un jugador que yo me fijé que me etiquetó, me mandó y justo me di cuenta que ya estaban en lucha. Estaba muy buena la pelea ahora. Muy buena, realmente estuvo God. Y vemos estas estrellitas rojas que God, gente. Imagínate tener una alianza así, con estrellitas rojas, ahí bien fortochones ahí. Qué crack. Liderar una alianza así te dará orgullo, gente. Uf, 4 minutos. Están dándole todo por todo aquí, gente. Están mandando lucha. No les alcanza a las agrupaciones. Lo malo, gente, es que si haces una agrupación, tarda en llegar y ya está por destruirse la torre. Hello, dice por acá. Ah, tú eres de la alianza CTLS. Hello, welcome, man. Esta pelea ha terminado, dice. Uf, sí. 4%. Están dando ya sus últimas batallas nada más. Su última batalla. Aquí podemos decir que ganó CTLS ya. En esta torre. Vamos a ver cómo defienden las demás. Porque aquí van a plantarse otra torre los del 300. Y van a empezar a atacar. Uf. Mandaron un emoji, ¿vieron? A la marmota, gente. Les mando la marmota. A ver, veamos una marmota por aquí.
A ver, ¿cuántos likes vamos? 106. Si llegamos a 120 likes, gente, creo que sí llegamos. No sé. Pero si llegamos a 120 likes, les muestro la marmota, gente. Vamos, que sí se puede. Vamos, vamos, gentita. Los que no han dado like, den su hermoso like. Vamos, gentita. Vamos a ver una marmota del servidor 501. Claro, es la marmota en la que está Robot. Entonces, ahí está Capal. No sé cuánto daño hará Capal con guardianas. Yo, como les he dicho, en guardianas es complicado hacer mucho daño. Las torres de 100 corocalas tienen una durabilidad demasiado débil y se construyen fácilmente. Tienes razón, crack. Aquí sí... Uf, están presionando 2%, gente. Un minuto. Queda menos de 48 segundos, 45 segundos. 41 segundos. Uy, está a segundos de destruirse la torre, gente. Está a segundos. Van a perder la torre ya. Toma 12 likes, dice. Muy bueno. Uf, están en 114 likes, 120, gente. 6 likes más. Yo ya me quedé 50, Tony. Se han quedado sus cuentas face, gente. Tengo la marmota de Yoito, dice. ¿La quieres? Pásamela para revisarla, crack. Si es que tienes la de Yoito. Muy buena para verla también. Muy buena, muy buena. Uf, ¿cuánto queda? 20. Uf, menos de 15 segundos. Menos de 15 segundos. 13 segundos. Uy, están derrotando hormigas. 25 segundos. Están tratando de alargar un poco de segundos. Está muy ardua la pelea aquí ya. Uy, miren ese 0% de la torre ya. Está a segundos de destruirse. Uy, está dando una paliza ahí en esa torre. Se están activando los del 300. Se están empezando a armar agrupaciones. Empieza a armar agrupaciones. ¿Qué pasó a estos jugadores que no están mandando? Se quedaron sin hormigas, me imagino. Se están quedando sin... ya se derrotó la torre, gente. Miren cómo salen las formaciones. A ver si plantan otra. Veamos a ver qué hacen. Llegamos a 120 likes. Falta un like. Yo veo 119 todavía. Gracias por su hermoso apoyo, gentita bella. A ver. ¿Plantaron otra torre? No. No han plantado otra torre. Parece ser que no han plantado otra torre. Mientras, vamos a ver el daño de marmota. Ya, llegamos a 122 likes. Sí, ahora sí, ya llegamos a la meta. Vamos a ver la marmota. Crazy dice, ya están los 120. Sí, ahora sí ya están. Gracias por su hermoso apoyo, gentita. Realmente a la gente le gusta mucha pelea. Dice, soy el like 120. Dice, Gamel sale, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. A los tiempos que te veo, Gamel. Ahora sí. Se posicionaron aquí, ojito, gente. Se posicionaron aquí los de Estrella Roja. Ay, qué bárbaro tener una alianza así, gente, como les digo. Ahora sí vamos a ver el top de marmota. No me digas que Capal hace más de un G de kills. Que digo, un G de daño con guardianas. Toma esos 4 likes, dice. 125, muy buena, gente. Buen día, estoy trabajando, dice. Solo dejo mi like, dice. Muy buena, Axel, te agradezco mucho y suerte en el trabajo. Éxitos. Soul también hace buen daño. ¡Qué crack, Soul! 769 Soul. Y por aquí andaba en la transmisión el crack. Robot hace 1.2 G, gente. 1.2 G de daño a la marmota. ¿Qué digo, kills? 1.2 G de daño. Por acá dice, todo bien, bro. Dice, desayunando para ir al WoW. Vale. Muy buena. Éxitos ahí en el WoW. Estaba muy entretenido también. Yo también te voy a ir a ver después, crack, para ir a desayunar también después. Eso con guardianas, no sé, Crazy. ¿Estará acá Soul? ¿Estará en la transmisión Soul? Si es que nos puede confirmar si Capal hace con guardianas ese daño, gente. Bárbaro. Es que Capal a la final también tiene las 3 T10, gente. Estamos hablando de T10 arqueras. Puede que esté atacando con las arqueras, aunque no sea su mejor formación. No sé si Soul estará acá para que nos confirme si hace daño. Ese daño lo hace así. Por acá dice, ZLS no se arriesga a colocar otra torre. Sí. Como vemos, ZLS no ha plantado otra torre, pero lo que está haciendo la alianza del 300 es plantar torres aquí lo que más pueda para frenar el progreso y que llegue el estado de protección. Podríamos decir, tienen ya 9 horas de recuperarse los hongos de curación para las T11. Tienen solo ese tiempo para curar lo que más puedan durante 16 a 24 UTC. Tienen ese lapso nada más.
Ya mismo está llegando el estado de protección, ya mismo. Dice, en mi server el máximo de daño es de 3G de kills. ¿3G? ¿En serio? ¿Tanto? Pues imagínate, Robot hace un 1.2G. Dice Tony JM el crack, dice, tú eres más crack, Amel. Dice, el 4 es Granja Men, dice, yo lo conocí en el 525. Ah, vale. En serio, Soul, Capal hace con guardianas este daño. No me digas, o sea, es en serio, este daño con guardianas. Acá dice, yo contento con mi 175. Imagínense, yo hago 120 y algo por ahí con transportador. Capal podría tener una marmota más alta. Dios, en serio. Imaginen, pueden llegar con guardianas a este daño. Y yo diciendo que con las guardianas no iban a llegar a este daño. Pero aquí hay que ser realistas, gente. Para llegar a este daño con guardianas es tener todo lo que tiene ahorita Capal. Y por eso les digo que para jugadores ser guardianas es complicado. Por el tema de que debes invertirle bastante dinero. Me imagino que Capal podría hacer más daño. Pero si mejora y tiene hormigas especiales y un insecto especializado para arqueras. Ahí podría hasta superar tal vez a Robot. Quién sabe, ¿no? Dice, hice 220 millones. Malta pobreza, dice. Imagínense, más de un G de daño en la marmota. Una barbaridad. En Pangolín también ya están empezando a hacer daño. Más adelante les muestro cuánto daño van a terminar haciendo cada jugador en Pangolín. Para que puedan chequear. Barbaridad. Ahorita ya... solo van a tratar de construir y asegurar sus zonas nada más. Por ejemplo, miren, TIG. Ah, no, CTLS ya se plantó la torre acá arriba. Miren, empezó a plantar la torre acá arriba. No sé si empiezan a luchar más. Todavía tienen aproximadamente... Ay, no le di aquí. Aproximadamente tienen 45 minutos de lucha más. Si es que quieren empezar a luchar esta torre de acá. El nuevo insecto le da mucho daño a las guardianas ahora. Ah, vale, Anti, puede ser también. Mucha razón también. Su atención se centra únicamente en PvP, por lo que no ataca a la marmota con hormigas que podría dar puntaje más altos. Ah, entiendo, Soul, claro que sí. Claro, es full PvP. Las guardianas muy buenas para PvP, gente. Muy buenas para ser sincero. Tony, ¿en la tarde harás transmisión? Sí, Ferandi. Voy a hacer transmisión en la tarde también. Depende de si es que va a haber lucha. Si es que no hay lucha entre la alianza de BMS y con la de Col, posiblemente se venga la lucha entre estos dos. Si no viene la lucha entre estos dos, hago transmisión de mi isla. ¿Qué digo de mi isla? De mi Barren. Si es que no hay lucha entre estos dos, hago de mi Barren. Pero yo digo, gente, después del inicio sí va a haber una lucha entre estas dos alianzas. Todavía tienen una hora para construir torres. ¿Cuánto queda esta? Le queda 9 minutos y acá los de... esta alianza... Me imagino que... ¿qué será? ¿Ya no quieren construir torres o qué van a hacer? Y Dios, otra vez se me bugueó esto. Dejen entro y otra vez salgo. Y la mala optimización, gente, del juego en emuladores. Falta que gente hagan una versión para PC de Dance. Ahí sí sería el éxito. Dice, pero si Capal fuera de arqueras o incluso de transportadoras haría más daño tal vez. Puede ser, crack. Imagínate con guardianas. Yo nunca me imaginé que un guardiana full llegara a un G de kill ya. Muy potente eso. Yo no sé cómo hizo 3G de daño. No sé, crack. Es que imagínate a esos jugadores. Estamos hablando de jugadores que tienen arqueras ya más de 2K. Dice, pero quién sabe, dice, si tiene las 3 clases de T10, creo que sí ataca con arqueras. Puede ser. Bueno, algunos jugadores dicen que atacan con guardiana por acá. Y el pangolín, como les digo, el pangolín les voy a mostrar cuando ya esté por terminarse, para que vean cuánto han hecho. Ahí ya plantaron otra torre. Soul ya plantó otra torre. Perfecto. Ya están empezando a rodear esa parte. Un 1.2G de daño. ¿Qué le pasa a esa gente? Dice. Es una barbaridad. O sea, el daño ese es un... es loco eso, gente. Es una locura lo que pueden hacer. Este Barren Land realmente me hizo... Uf, ¿qué pasó acá? Están destruyendo la torre. Los del 300 no están dejando construir a los de CTLS. Están dando todavía lucha, miren. Todavía sigue la lucha. Dice, nadie ha logrado llegar a 3G. Lo máximo ha sido 1.8.
Y fue una de las alianzas de ZLS probablemente. El chico que está... el chico te está confundiendo. Puede ser Paul. Yo hasta donde sé, crack, sí, yo hasta 2G puedo estar creyendo. Es que 3G mucho. Tal vez te confundiste, crack, y Lautaro puede ser 300.000. 300.000 puede ser. Dice, mala idea ver las estadísticas. Dice, me bajó la autoestima. Dice, yo me creía fuerte con mis estadísticas. Hasta yo, crack. Es que son jugadores muy fuertes. ZLS lo máximo en la última nota llegó a 1.5. Ah, 1.5. Cada 15 días hacen parrillada de marmota y invitan a la hada. Claro, 100.000 puede ser. Muchas ballenas, sí, verá, ZLS tiene muchas ballenas, demasiadas. Demasiadas, mira, para que veas, mira, 1 estrella roja, 2 estrellas rojas, acá hay otro de 3 estrellas rojas, 4 estrellas rojas acá y había otro. En total ZLS tiene 5 jugadores con estrellas rojas. Para que vean la cantidad de dinero en comprar skins. Tenían 5 jugadores. Cuando empezamos en la transmisión habían full jugadores aquí. Pero no hay el otro jugador. Falta uno más. Uno tenía estrella roja. Full gente. Mínimo podríamos ver jugadores de 2 estrellas azules para arriba. Mínimo aquí. Dice, yo llego a 300 en marmota. Salgan del chat. Quiero estar solo, dice. En mi alianza el tope es 780. Puf, Brian, aquí el bajito de 780 es Soul. Soul 769, miren. Y con suerte puede llegar hasta más. Porque ya saben que depende de la suerte. Si es que en ese momento te activan muchas habilidades. Dice, gracias a él hace el daño en mi server. Siempre ganamos el servidor. Ya veo, Lautaro. Puede ser. Pero 3G de Kiss, no sé. Me parece extraño. Imagina estos jugadores, estamos hablando de jugadores que tienen muchísimo y demasiadas altas las estadísticas. Solo Cole domina el top 10, miren. Cole domina casi todo el top de marmota. Dios. Algunas alianzas de AO que están ahí. Pero Dios, lo que domina la alianza. Ay. Top 50, solo le de la alianza. Yo aquí salgo del top, ni siquiera puedo entrar. Tendría que mejorar mucho para estar en este servidor. Para entrar por lo menos y ganar unos 5 fragmentos. ZLS mala estrategia colocando esa torre, dice. La durabilidad tan baja cuando se coloca la torre. Desperdició 4.000 de arcilla, sí. Sí, tienes mucha razón, crack. Tienes mucha razón. Por ejemplo, esta torre está tocando penitas aquí el territorio de ellos, miren. Muy buena estrategia. Como tú dices, muy mala colocar la torre muy lejos. ¿Por qué razón? Porque llega la distancia, gente. Por eso es que deben priorizar mucho el tema de construir torres cerca de las colinas y de su territorio. Por ejemplo, aquí Tig tiene experiencia en lucha. Eso se nota muchísimo. Y es lo que hizo el punto aquí Saúl. Y es muy bueno eso. Por estar más cerca a los hormigueros, miren, esta torre se puede defender de mejor manera. Versus a esta de acá que es difícil por el tema de que está alejado del territorio de ellos. Miren, está muy alejado de ellos. Y aquí todavía hay otra torre del 300 que fácilmente pueden invadir aquí. Dice, ni mi ex dominó tanto, dice por acá. Mi daño más alto es de 424. Muy buena, Kevin. 424 millones, me imagino. Muy buena. Tony, el líder de TIC también tiene 3 estrellas rojas. En 3 hormigas también. Y más de TIC tiene estrellas rojas. Sí, exacto. Sí. O sea, estrellas rojas también tienen algunos. Solo que no muestran. Me gustaría que mostraran para que se vean épicos también en la lucha. A mí me falta 10 millones para estar en el top de ahí, dice. Sí, a mí también. Si con suerte estaría llegando a 360. Lo del Watts para mí es que mi server es un daño normal, dice. Y el resto hace 2G de daño. No sé si puedan hacer 2G, crack. 2G dudable, crack. Imagínate, hasta el más top 1.8 hasta podría estar creyendo ahí. Lo tienes en Discord. A ver, déjame chequear eso. Ah, las 3 estrellas dices. ¿Me mandaste acá o acá?
Vale. Me mandaron el... Me mandaron el top de marmota de Yoito, gente. Del servidor 300... ¿Cuál es el servidor? 339 creo que está Yoito. No me acuerdo. Verán, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Reacción. Acá vamos a ver. Aquí vemos, gente. Miren. La alianza de Yoito. Yoito hace 1.3G. Con suerte ha hecho esto. Puede hasta hacer más. Yoito ha hecho este daño a marmota. Miren. Este es el top de marmota. El jugador que me mandó está en esta alianza. Me imagino. 328 hace el bastante daño también. Miren. Cool. Me mandaron otro también. Por ejemplo. Acá me mandaron la formación que tiene Yoito. Para que chequen, miren. Esta es la formación que lleva Yoito. Ahí lo pueden ver, miren. Todavía no tiene maxeada la Proata. Todavía está por... Todavía no tiene, como decir, formaciones muy fuertes todavía Yoito. Pero aún así tiene muy buenas estadísticas. La velocidad de combate lo que le hace puede que le haga falta a Yoito. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Manda captura del daño de marmota en Discord de Tony, dice. Por acá me mandaron gente, miren. El Discord de... Si es que quieren saber dónde está el grupo de Discord, en la descripción del directo está el link para que vayan y se unan, ¿vale? A ver, aquí está el de... el de TIC, el de Scar, gente. A ver, vamos acá, abrir en el navegador. Ah, no, este no era. Yo vi uno acá, acá está. Este es. Está en la alianza de TIC, gente. Ah, pero este es de otro servidor. ¿O cuál es? Ah, no. Sí. Es de este mismo. Full guardianas también, gente. Scar de TIC también es full guardianas. Full guardianas también, gentita. Miren. Full guardianas. Bienvenidos. Welcome ever join. Bienvenidos, gentita bella. Pero a diferencia de Cole, que hay dos fuertes, ahí solo hay uno fuerte. Exacto, crack. Tienes razón. En la alianza de Yoito uno solo es fuerte. En ZLS hay varios. En TIC también hay varios. En Cole hay dos muy fuertes. Pero también hay varios fuertes. No solo también eso. Este es full guardianas. Ni me había fijado también. A ver, déjame ver este jugador de acá. Este es de TIC igualmente. Me mandaron algunas capturas de TIC, gente. El jugador que nos mandó está en la alianza de TIC, al parecer. Parece ser. Miren. Vale. Ok. Este es en la isla. Estos son reportes de la isla, gente. Para que tengan en cuenta, ¿vale? Por acá dice, aprendí mucho en tus videos. Muchas gracias. Espero que les haya servido igualmente en su momento mientras crecían y aprendían en el mundo de las hormigas. De The Ants, en pocas palabras. The Bank. Vale, este es T-Bank. Déjame ver si mandaron algún reporte de qué lleva este jugador. A ver. Kojiron. Uf, muy buena formación. Y lleva el emperador, gente. Pues que emperador es muy bueno en PvP, gente. Es muy bueno, tiene mucha defensa de habilidad y te ayuda mucho a la contención de efectos negativos. Desarme, supresión, silencio, ese tipo de habilidades. Te ayudan mucho. Alberto, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, welcome. Imagina tener dos jugadores que puedan hacer más de un G de daño. Uf, crack, es una locura. Es una locura, dice. Tony, te mandé la marmota de TIG y de ZLS. Bien, gracias, crack, por mandarme esa marmota. Vamos a curiosar esa marmota. Ya acabamos de ver, miren, la alianza del servidor Yoito. Yoito hace 1.3G. Él es el más fuerte de su alianza, ¿vale? En pocas palabras. También vimos ya de la alianza de Cole, para que puedan chequearlo. A ver, por acá me mandaron. Ah, estabas en la alianza de Yoito. Ah, vale. Me está diciendo que estaba en la alianza de Yoito. Listo. Vale. A ver, vamos por acá, me mandaron. Perfecto, marmota de TIC. Vamos a ver la marmota de TIC. Ojo. Oh, 4 superan el 1G de kills en la alianza de TIC. O sea, estamos hablando servidor 300. La alianza de TIC, si no me equivoco. Sí, alianza TIC del 300. 1.5G este jugador de aquí.
Dios, viendo esto, gente, igualmente debe dominar la isla. 4 ballenas, madre mía, sí. Ya vamos a ver los de ZLS, gente, para que chequen. Oh. Barbaridad esto, gente. Dios, 4 dominando el top. Obviamente este jugador es el que debe tener más daño en arqueras, obviamente. Vale. A ver, veamos. Este es de la alianza de TIG. Este es de ZLS. No se me abrió. Ahí sí. A ver. 3. Podríamos decir que este también está cerca de un G. Casi a la par. Por eso es que ZLS y la alianza del 300 de TIG se pueden dar un versus. Están ahí a la par. Están como que ahí. Dice Tony, pareces niño abriendo regalos de Navidad. Es que ver, esto emociona, gente. Y tiene 1.6. O sea, le gana este de acá. Tuvo suerte tal vez por activar habilidades. Tig mayor a Cole, dice. Cole mayor a la alianza de Yoito. Puede ser, sí, puede ser. En ese orden, crack. Sí, puede ser. Pero ahora me imagino que daño hará en el otro ataque, dicen Marmota. Lo peor es que estaba en el puesto 22. Ya veo, Lautaur. Gente, es que miren. Fuerte, están ahí. Por suerte este llegó más de un G. Y este también con suerte tal vez le podría llegar a un G. Están ahí a la par. Por eso es que esta peleita, para que chequen, vamos a la batalla. Muy buena, gracias por compartirnos las capturas, gente, y por darse su tiempito. Por eso es que se pueden dar un versus. Por ejemplo, miren, ya mala torre la de aquí. Como dijo Soul, muy bien dicho, y él también tiene mucha experiencia. Te dije, dice Tig, mataría a la torre, dice. Adiós 4000 de arcilla. Tienes mucha razón, Soul. Miren, por eso es que Soul también tiene experiencia en la guerra, gente. Esta es experiencia ya en temas de combate. No sé, Soul, ¿qué posición tienes aquí? Soul, eres diplomático, muy buena. Tu sabiduría, obviamente, sabes en el tema de la lucha. Claro que sí, miren, para que tengan en cuenta. Les quitaron la torre que estaban aquí. Mal posicionada por la lejanía. Por eso es que muy buena torre la que colocaron aquí los de TIG. Muy buena. Conecta aquí perfectamente y pueden dar una lucha fácilmente. Los de ZLS tal vez no se dieron cuenta de eso y posicionaron mal esa torre. Ellos debían haber hecho lo mismo aquí. Una torre plantada por aquí. Para que hagan la misma estrategia y estar más cerca. Si ataco a TIG, el hada cancela mi marcha. Dice, con el mensaje no se hace... Exacto, 100.000. Yoito no tiene 8 estrellas en sus hormigas, dice, pero tiene 4 unidades con estrellas e insectos altos. Por eso aguanta mucho. Usa los 3 tipos de hormigas. Ya veo, es que obviamente tiene los 3 tipos de ente 10. Claro que sí, crack. Y yo que pensaba que la alianza era la única fuerte, dice. Era porque el único que conocía era el de robot del 500. Exacto, por eso, gente, aquí vamos a ver jugadores muy fuertes. O sea, en tanto de servidores diversos. No solo estos servidores. No solo lo del 300, del 292. O sea, todos los que se hayan agrupado aquí no son solo fuertes de ellos. Hay otras alianzas de otros servidores que también son fuertes a comparación de estos jugadores, para que tengan en cuenta. Dice, me tengo que retirar, dice, del directo. Me alegro ver tanta gente y que te siga enviando las capturas que tenga. Vale, Jack, te agradezco mucho. Cuídate y éxitos, crack. Y ahí como vemos, gente, muy buena estrategia. Miren, esto es lo que deben ver. Ya ven, en batalla importa mucho ya dónde posiciones las torres. En tus propias zonas, si son dentro de tu propia zona o muy lejana. Si está muy lejana, tus formaciones tardan. Traten de entender que un minuto o 20 segundos o 30 segundos en tardar a llegar a una torre hace mucha diferencia. Porque mientras tú construyes una torre, es más fácil construir una torre que destruir también. Destruir también tarda un poco más, pero construir es mucho más efectivo. Antes de esto solo conocía a Reverenger, Robot, Capal y Yoito. Exacto, crack. Para que vean, no son los únicos fuertes. TIG es muy fuerte también. Sus jugadores, ahorita ya hay muy pocos de TIG, miren. Hay pocos. ZLS todavía sigue aguantando, pero estos ya se quedaron a AFK ya. Algunos están activados, pero algunos están a AFK ya. Es que ya estamos hablando, ya estamos entrando casi un poco más de 4 horas. Un poco más ya 4 horas de lucha ya. 4 horas de lucha es mucho. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. JR Saikas, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Así que, para que tengan entendido eso,
define mucho el tema de la experiencia de cada jugador. Muy buena esta torre que coleccionaron aquí, que colocaron los de TIC, muy buena, muy estratégica. Aquí no les van a hacer retroceder ni para nada. 27 minutos de lucha. 27 minutos y se acaba. 27 minutos y se acaba, gente. A ver acá cómo va los de... No van a colocar otra torre muy buena. Ya no conviene colocar por acá porque ya mismo termina el estado de protección, gente. Y que digo, ya mismo comienza, no que termina. Acá veamos cómo van los de... Y aquí ya terminaron, van a tomar esta estructura. BMS también va activado. No muestran sus... ¿Cuántos van aquí? No hay muchos activos hasta ahora. Después del reinicio posiblemente veamos una lucha de Cole y BMS. Dice, pero yo ya no le he visto en duelo de reinas ni dada. Exacto. Tony, enseña el top de kills. Ahorita vamos a eso, gente. Muertes de hormiguero. Uf. Ay. Dios. Casi 4 horas de lucha. 782 millones de muertes. Y este de CTLS 690. Se activó este jugador también. Está dando duro. Tiene tiempo ahorita para luchar. Este de Scar era full guardiana. ¿Se acuerdan que vimos el reporte? Blue Ant dice ya no juega. Dejó su cuenta abandonada en el 361. ¿Es en serio, Paul? What? Tony, salve Pro Servidor 718. Un saludito para tu hermosa alianza, gente. Y del servidor 718, un saludito para ti, crack. Tony dice, casi se viene al ver las kills. Es que miren, es satisfactorio. Imagínate tú ser el dueño de esta cuenta y ver las kills que haces. Déjame ver cuántas kills ya tiene. Tenía 16 kills este jugador. Tenía 16 kills, déjeme ver. 16 millones tenía ya. 16G. ¿Dónde está? Él estaba por aquí. ¿Se movió? ¿Dónde se movió? Debe estar cerca de la torre. 2. 16, aquí está. 16, 180. 16G ya. 16 millones. Claro, 16G. Ha hecho 186 millones. A ver cuánto es que hizo ahorita. Tiene que refrescarse esto. Uy, no. 700. Se va a hacer un G más aquí, gente. Se va a hacer un G más. En todo el Barren Land se va a hacer un G más, gente. Un G más por lo mínimo. Estos jugadores se van a hacer un G de kills mínimo. Por cada Barren Land se hacen 2, 3 G dependiendo de la guerra, ¿no? Uy, bárbaro. Joito todavía se quedó atrás. Es como ya no tiene lucha contra 1LC, ya no se puede hacer kills. Más adelante veremos más lucha con la alianza de Joito. Joito más bien es el más fuerte. Ahí él se podría hacer unas buenas kills. Esperemos que 1LC se pueda recuperar y se puedan amistar nuevamente para que den lucha a Joito. Porque Joito está avanzando tranquilamente. Dice, son muy fuertes los de TIC, dice. Me retiro, Tony. Gracias por la transmisión. Gracias a ustedes, gentita, por su apoyo. Sí, son muy fuertes. Imagínate el dinero que meten al juego. Es que es bárbaro. Por ejemplo, yo cuando entro a la cuenta de Fabián, sabe ya ver paquetes comprados a full. Va a haber muchos paquetes. Si fuera dueño de esa cuenta estaría endeudado, dice. Verán, gente, es que estos jugadores son gente que tiene recursos, ¿no? O sea, gastarse ese dinero es como que casi nada para ellos. Dice, ¿qué pasó con 1LC? Lastimosamente Anis ya no quiere luchar. Parece ser que tuvieron un pequeño conflicto interno. Y cuando hay esos pequeños conflictos es complicado. Traten siempre de animar a la alianza porque ya miren, aquí ya destruyeron una torre ya. Y están empezando a construir. Ya no han construido más. Hicieron retroceder a 1LC. Me dijeron que en la alianza de 1LC hay un conflicto interno. Los más fuertes de la alianza ya no quieren luchar. Entonces imagínate, si los más fuertes ya no quieren luchar, ya no pueden hacer frente. Lastimosamente. Yo si atacara a un fuerte, con solo matar una hormiga de ellas estaría feliz, dice. ¿Cuántos riñones por acá? No sé, crack. Creo que con... no sé. ¿Cuántos tendrán invertido en sus cuentas? Será muy interesante eso saber. Imagínense entrevistar a uno de ellos. Uf. Dios santo. What? Están aguantando bien aquí, miren. Están construyendo tranquilamente los detalles. Tranquilos, construyen esta torre y van bien. Tranquilos, dice. Viste, este emparejamiento
en esta isla es muy parejo, dice. Creo que TIG igual a ZLS, Cole ligeramente más fuerte que BMS y la alianza de Yoito, mientras que 1LS es ligeramente más débil que TGO y BMS. Tienes razón, crack. Más o menos iba por ahí. Sí, lo malo que 1LC ya no quieren luchar. Hubo un pequeño problema ahí, me dijeron por interno. Lastimosamente los más fuertes no quieren luchar. Por eso es que van a ver que los de 1LC, los más fuertes, no están en top de kills. No están en top de kills lastimosamente. Poquitos para que vean muertes de alianza. 1LS está por aquí. Se han hecho bastantes. Se han hecho kills. Se han peleado con Yoito. Pero han peleado no los muy fuertes. Podríamos decirlo así. Aquí estamos viendo, esta sí es guerra de fuertes, así de titanes. TIG y ZLS muy potentes. Realmente, muy potentes, gente. Meretino dice adiós, nos vemos en otro directo. Dale, Lautaro, cuídate. Y suerte, éxitos, crack. Sí, miren. Estas dos alianzas podríamos decir que son las potentes de este Barrenland. Yo creyendo que la de Robot era más fuerte. Obviamente, no dudo que van a dar pelea, eso sí. Como dice Soul, se van a dar fuerte también después. BMS y Cole se van a dar fuerte. Será muy interesante cómo se desarrolla todo, dice. Pero seguro que muchos jugadores profesionales en todas estas, sí, obviamente, eso sin duda, cracks. Profesionales y con experiencia. O sea, aquí estamos hablando de jugadores que han ido bastantes veces a la isla y que han ganado la isla. Cada alianza ha ganado por lo mínimo 1 o 2 veces la isla. Esto estamos hablando y seguro, gente. Para que tengan en cuenta. Es seguro. Cada alianza tiene sus estrategias. Como vean, esto de aquí, plantarse una torre aquí y cerca de los hormigueros, es estrategia y es muy buena. Miren lo que van a tardar en llegar los de ZLS, de aquí a acá. Y mientras los de TIG, aquí cerquita. Es lo malo, gente, de posicionarse muy lejos. Vale, gente. Es muy interesante, gente. Viendo todo esto, las kills que se hicieron, muertes de hormiguero, wow. Ya va a llegar a 800, miren, 800 millones de daño. ¿Qué digo de daño? 800 millones en kills. Uf, muy buena esto. Yo por lo mínimo en un Barrenland me hago solo 50 a 100 millones tal vez. Si es que está muy activo, pero muy difícil, gente. Muy difícil llegar a esto. Esto es más bien ser el jugador más fuerte de tu Barrenland. Ahí tal vez podría llegar a estas magnitudes de kills. 300, 292. Ahorita dominando el servidores del 300 al 292. Ya vamos a ver después BMS versus Cole, gente. Ahí va a estar chévere. Después del reinicio veremos Cole y BMS en acción. Exacto, Soul. Esta es la siguiente entrega, gente. La siguiente transmisión. Después del reinicio, una gran batalla entre Cole y BMS. No sé, Soul debe saber. ¿Qué tan activa es la alianza de Robot después del reinicio? ¿Es activa? Me imagino que Robot, hasta donde yo he visto, siempre está activo. Siempre activo. 39 minutos desconectado ya. Capal por acá también. En línea está Capal ahorita. Y pensar que esa cantidad de kills es la que tienen muchos jugadores en todo el juego. Exacto, crack. Y se lo hacen en unas horas. No en años. ¿Qué digo? Claro, un año. Imagínate un año jugando. Yo tengo un G de kills. Pero no es porque no haya querido más. Sino es que no luchaba mucho. No me gusta a mí luchar mucho así. Solo por el tema de Lost Island y defender a la alianza y eso. Ahí es como que gastas hormigas ya. Dando a full la guerra acá. Veamos si compartieron otro reporte. Este jugador, ojo, ya compartió un reporte TIG. Veamos este de aquí. Este es el líder de la alianza de TIG y es el más fuerte. Si no me equivoco, déjame ver el top de marmota de TIG. Sí, es él. Sí, él es gentita. Él es el que está en top 1. Vamos a ver. ¿Cuántos likes tenemos? 140 likes, gente. Oh, Dios, 140 likes en una transmisión. What? Les agradezco mucho el apoyo. Es transportador. No me digas que es transportador. Wow. Va a ser mi sensei. Voy a tener que pedirle consejos a este jugador, gente. Después del reinicio, exacto. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Látigo 74. Nivel 74, gente.
11 estrellas, ayudante emperador. ¿Vale? Uy, la enterradora 8 estrellas, chinches 8 estrellas y cristal dorado 8 estrellas. God. Y ya tiene el despertar en doradito. A mí me falta un poco más de tiempo para sacar el dorado en chinches. Wow. Y arriba de 10, 100 muertes. Dice, pasa que está interesante ver a la gente gastar mi sueldo, dice, y muchos más en píxeles de colores. Dentro del juego para el móvil. Exacto, crack. Sí, sí. Y es de mucha razón. Sí, Insecto 78. ¿Contra qué jugador se enfrentó? Ah, este de acá. Es fuerte. Déjame ver qué hormigas tiene aquí. Las mismas. Las que usa en su unidad pro. ¿Vale? Wow. Vale, vale. Miren, para que chequen. Las transportadoras pueden darse un versus a las mixtas. Fácil. Dice, consulta la ficha de salario, dice. ¿Cuánto ganarán ellos? Obviamente, por lo mínimo, un sueldo. Es que esos jugadores dan bastante. Hoy este de TIG, el líder es transportador. Dignas esas transportadoras. Para que vean, esta es la formación que está en meta. Lastimosamente, yo tengo estas dos hormigas, sí las tengo. Me falta Golden, gente. Con Golden, y si es que tuviera suerte para poder subir las estrellitas, gente. 14, 10, 5 habilidades. Este jugador 6, 6, 16. Dios, lo que activó la Berserker aquí. Pero aún así aguantaron bien las transportadoras, miren, para que chequen. En velocidad de combate, no me digas, con razón ganó. Dice, te muestra en la parte superior cuántos miembros iniciaron sesión hasta el momento de hoy. Ah, a ver, déjame ver. Salario, salario. 95 iniciaron sesión, gente. 95 hasta esta hora. Estamos hablando que ya vamos a entrar a las 16 UTC. 16 horas después del reinicio. Déjame ver, sí. 16 horas después del reinicio, gente, para que chequen. 95 jugadores se conectaron. La alianza es muy activa. 95 jugadores en 16 horas activos, gente. Sí, muy activos. Muy activos. Solo que le hace falta a Fabián completar el 50, los puntos del 500, nada más. Pero de ahí 95 mínimo. Ah, es que no pueden ver, gente, ¿cierto? Ahí pueden ver. Miren, 95. La asistencia es 95. 5 jugadores nomás nos han conectado en todo el día. Hasta ahora. Y puede que después de unas horas se vuelvan a conectar. Ya mismo entramos al estado de protección. 100 jugadores. Casi 100 de 100 actividad, gente. Wow. Wow, wow. La alianza de robots es activa. Puede que esté en todo momento muy activa, tal vez, después del reinicio para chequearlo. Muy buena. Me impresiona mucho eso. Me impresiona mucho. Qué buenas batallas que nos dio. Hasta me impresioné las kills, a ver cuánto van de kills. ¡Oh! 800. Y él ya va a entrar a los 700. En un ratito, gente. Imagínense, 4 horas de ataques. Vamos acá. Uy, están dando buena pelea aquí. Están aguantando. Ay, otra vez se me bugueó esto. Lanza, salario. Uy, no me deja ver los miembros. Asistencia, contribución. Los miembros aquí pueden ver la asistencia, 95. No puedo consultar la actividad, lastimosamente. Creo que solo los de R4 y R5 pueden ver eso. Solo me salen estas opciones, crack. Sí, no hay otras opciones más. Pero muy buena. O sea, la actividad de tu alianza es fuerte también. Son muy activos. ¿Y han tenido alguna pelea, Soul? ¿O todos están muy cómodos? Porque si están cómodos, muy buena eso. Muy buena. Ahora vamos por acá. A ver. 13 minutos. Terminan de construir en 13 minutos, gente. Fácil defienden esto. Y en 13 minutos, miren, justo cuando termine de construir la torre,
al parecer, termina el estado de protección. Se construye la torre y entran en protección. Y ya nadie se puede atacar. Si quieres preguntar quién es Soul, es el que está aquí comentando que se llama Apes. Él es. También mirando a los miembros puedes ver cuánto tiempo desde la última vez que inició sesión. Sí, también, exacto. Vas aquí miembros y puedes ver, si tienes mucha razón. Por ejemplo, él es el que ya no se conecta. Claro, este ya no se conecta. 15 días. 25. Todos en línea, miren. 13 minutos. Hace 3 días. Estos dos jugadores no se han conectado. Este hace 16 horas. Ahí estamos viendo algunos jugadores que no se han conectado. Este hace 9 horas. 9 horas en los R2. R3. Activo hace 37, 1 hora. Hace 3 días, miren, este no se está conectando. Está de que lo degraden a este jugador R2. Para que suban otro más activo. Está hace 3 días ese jugador. 25, hace 2 horas. Los R4 obviamente son activos. Eso sin dudar. Buena ahí. Ese es de aquí, gente. Apes es este jugador de aquí. Está en top 3 de marmota del servidor de robot. Dice, lo seguimos de cerca para determinar la membresía en nuestra alianza. Dice, la fuerza no nos importa. Vale. Preferimos la actividad a la fuerza. Muy buena. Tienes mucha razón. Es que a la final, gente, tener muchos jugadores activos hace que obviamente puedan durar mucho en batalla. Por eso es que, miren, en desgaste, aunque no haya muchos del 300, pueden lograr aguantar la potencia de ZLS. O sea, las estrategias están ahí. Tony, ¿quién es el líder en general? ¿Cómo estás, Dago? Bienvenido. Verás, en el campamento azul, si no me equivoco, el líder es Cole. Es robot del campamento. A ver, déjame chequear eso. Sí, es robot. La alianza de Cole es el líder del campamento. Del otro campamento, el líder, no sé quién será. El del campamento rojo. Tony, muestra el top de marmota. Necesito ver eso, por favor. Ya les enseñé. Bueno, como llegas ahorita, Jordan, para que chequen. Miren el top de marmota de robot. Me imagino por su foto de perfil. Dice, debe ser un millonario que come camarón. Dice. Que va, crack. Aquí está Soul, miren. 769 hace de daño Soul. Capal, miren, Capal me dijeron que con guardianas hace este daño. Imagínate el daño con guardianas así. Capaz este daño es bárbaro. Robot. Respetable los daños, gente. A ver si yo llegara al top aquí. Y con suerte llegar aquí, gente, al top. Con suerte. Dice, a la miércoles, 1.2. Eso sí que es otra potencia, dice. ¿Quieres ver otras marmotas? Verán, aquí tenemos otras marmotas de esta agrupación de otros servidores para que chequen. Déjenme, voy a abrir otro reporte también. ¿Por qué me mandaron? Esta es la de Yoito. Listo. Para que chequen, miren, vamos a sacar reacción para que vean el top de marmota para los que van llegando. Verás, este es el top de marmota del servidor de Yoito. Él es el que más hace daño en este servidor. 1.3G. Para que chequen. Mira, 1.3G. Yoito. Hay otros hacen de 700, pero aún así de 700, 600 es mucho. Jugadores pay to win también. La alianza del 300 de TIG. No, este es de ZLS. ZLS, miren, el más fuerte, 1.6G. 1.6G. El otro 1.5, otro 1.4 y el cuarto casi un G. Para que chequen. A veces con suerte, con buenas hormigas, logras llegar a más de un 1.6. Ya estaremos viendo en un futuro hasta que lleguen a 2G tal vez. Dice, creo que me siento una cucaracha después de ver esto. Para que vean, no son los únicos fuertes. Y aquí está el servidor de TIG, gente. Servidor de TIG. El más fuerte de TIG, 1.5. Otro 1.2, otro 1.1 y el otro un G. Para que chequen, gente.
Para que chequen. Es bárbaro esto. Dice, disfruto el cangrejo, dice, pero solo de mi ciudad natal, dice, en Tampico. Ah, ya veo. Yo también prefiero el cangrejo, crack. Aunque si me dan unos camaroncitos, no cae nada mal. Necesito ese reporte de main guardianas, dice. ¿Quieres ver el reporte de cómo son las guardianas de Capal? Por acá puedes ver, pero el reporte de daño sí no. El reporte de daño sí no lo tengo, lastimosamente. Ese sí no lo tengo. Pero sí tenemos un reporte de batalla de Capal. Si quieren ver. Dice, ya estás orgulloso. Yo estoy orgulloso de mis 230 de daño, pero veo que no, que no soy nada contra estos, gente. Uno es una cucarachita, como dicen por ahí. Cambié la Jumper a 3 estrellas por la lanza carmesí. ¿Crees que es buena idea? Sí, cámbialas nomás. Carmesí es más estable y es mejor en PvP. Y PvE también, para que puedan chequear. Potencia. Por ejemplo, Capal ya acabamos de ver lo que mandaron. Por acá, Tig. Esto es lo que me impresioné. Tig es un jugador transportador y me gustó mucho. Este es el camino que sigo de él, podríamos decir, en transportadoras. Tiene 700 de vida en transportadoras, gente, muy bárbaro eso. Aquí van a ver el reporte de Capal, verán, para que puedan ver. ¿Dónde estaba? Un reporte ahí donde haya ganado. Aquí está Soul, miren. A ver, vamos a ver Soul. El daño que tiene Soul. Soul tiene 1.7, miren. Uy, bárbaro el daño. Y 500 de vida, gente. Dice, neta, Tony, esos informes me hacen llorar. Es que son jugadores muy fuertes. Por ejemplo, Soul es un jugador que le invierte dinero, pero no tanto como los otros, como los... realmente la barbaridad. Por acá verás, para que veas el jugador de Capal. Ah, es que estoy en el campamento, tengo que ir a la alianza. A la alianza hay reportes de Capal. Para que cheque. Tony, gracias por la transmisión, dice. Me alegro en conocerte, dice. Disfruten el día a todos. Igualmente, me alegro igualmente muchísimo de conocerlos a todos, igualmente de la Alianza Call. Y cuídense mucho. Igualmente, bendiciones, crack. Tengan excelente día igualmente. Por acá dice, los informes me bajan la autoestima. A ver, aquí está uno de Soul. Soul ya vimos que tiene 1.7k de daño, gente. Es mucho. Acá tenía el de Capal, gente. Déjenme ver. Uf, es que he bajado mucho. O ya los perdí. Espero que no hayamos perdido los reportes. Aquí está uno de Robot. Para que vean. El de Robot tiene... Miren las estadísticas de Robot. O sea, casi llegando a 800 de daño. ¿Qué digo 800 de daño? 800 de vida. Más de 2k de daño. Más de 2k de defensa. O sea, es barbaridad esto. Y Robot tiene toda ya su formación a 8 estrellas ya. Tanto Proata, Acacia y Berserker, mío, para que cheque. ¿Cuál crees que es el jugador más fuerte de la isla, según viendo los tops de Marmota? Del Barren dirías, porque en este caso ya no es isla, es Barren. Del Barren Land, crack, no sé. Es que están muy parejos. Al final ya sabes que es tema de suerte lo que te activan habilidad las hormigas. Oye, el de Capal no veo. Acá está uno de Capal, gente, ya. Ya topamos uno de Capal. Para que chequen. Hasta luego, Tony. Dice, me retiro de momento. Dale, Crazy. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión. Cuídate y bendiciones y éxitos. Para que chequen, miren. Él se enfrentó a un muy fuerte de CTLS. Es muy fuerte este jugador. Este lobito. Ya a algunos se les quedará marcados quiénes son estos jugadores. Este de Perrito, de Capal y este jugador acá. Para que chequen. Igualmente todo 8 estrellas. Devoradora de hojas, gente. Nivel de insecto, el nuevo ya nivel 79, gente. De una, lo que hizo Capal es bajarle los niveles a otro insecto que tenía y les puso al nuevo. A full. Este nuevo insecto tiene bastante daño de habilidad, miren. Ataque de habilidad en guardiana 75. Bastante daño de habilidad. Y en defensa 60, gente. Es barbaridad lo que tiene. O sea, este tipo de insecto en guardianas les hace muy fuertes. Y de ayudante tiene este de acá, escarabajo de hierro, creo que se llama. Aquí están las estadísticas. Capal es full guardianas, gentita. Tiene 840 de vida. 840, 859 con su mejor hormiga.
756 velocidad de combate. Difícil ganar a un jugador así, gente. Aunque tú tengas menos velocidad de combate en guardianas, logras aguantar más velocidad y más daño de otra formación. Para que puedan chequear. Aunque este jugador ya tenía pocas hormigas y por eso capaz le logró ganar. Para que chequen, miren, en guardianas. 2000 de daño, 2000 en defensa y casi un poco más, llegando a 900, gente. Unga dice, chao Tony, el internet está muy lento, dice, más tarde veo el directo. Dale Unga, te agradezco mucho y cuídate. Qué joyita, dice, solo necesito que me salga la devoradora de hojas 3 veces. Y como $10,000. $10,000, gente. Dice, una cosa es PvE y otra PvP. En mi server los top 3 tienen T10 y yo quedo en top 4 con T9. Pero en top 4 con T9, dice, pero en PvP le gano casi a todos, dice. Soy el segundo más fuerte de server. Exacto, Franz. O sea, es muy diferente. Por eso les digo que solo por hacer comparación, para que vean solo el top de Marmota nada más. Pero de ahí decir quién es más fuerte que otro, en el PvP es otra cosa ya, como les digo. Por ejemplo, Capal no puede estar liderando tanto el top por estar usando guardianas, pero en PvP, gente, casi como una coraza impenetrable ya. Una coraza impenetrable, que en guardianas, gente, tener estas estadísticas ya con hormigas de la isla y eso es que estamos empezando. Falta todavía mejorar algunas estructuras que va a mejorar más vida y más defensa y más ataque de estas formaciones. Así que, cuidadito, gente, para que tengan en cuenta. A ver cómo va esto. Uf, ya van a terminar de construir, miren. Los de CTLS ya parece que perdieron su ánimo en seguir luchando. Ya mismo, un minuto, miren. Un minuto y se termina la guerra. Estado de protección en un minuto. 3 minutos todavía para construir la torre. Les da chance para construir. Pero una vez termine la protección, verán que a todos les devuelven a sus hormigueros. Nadie ya puede construir, nadie puede atacar torres. Lo único que se puede hacer, gente, es atacarse entre hormigueros. No sé si quieran atacarse aquí entre hormigueros. En esos servers yo no llegaría ni a los tobillos. Exacto, crack. Es que estos jugadores son muy potentes para que puedan chequearlos. Muy potentes. Bárbaro, gente. Me impresionó mucho. Me impresionó mucho. A ver, las kills. Ya se frenaron. Deben haberse frenado las kills. 827 con este jugador de TIG. Frenaron bien. Dice, ¿esta es la isla o el nuevo evento? Es el nuevo evento del Barrenland. Rofi, bienvenido. Atalaya, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Miren, 4 horas de lucha. 827 millones de daño. Solo en 4 horas de lucha. Este de TIG. Hizo buenas muertes. CTLS 700. Este también. A la par iban estos. Este de aquí se frenó. Parece que se desconectó ya. Catherine dice, nos vemos luego y que siga subiendo muchos más contenidos así. Chao, chao. Cuídate mucho, Catherine. Y bendiciones. Éxitos, éxitos. Y gracias por acompañarnos. Muy buena, gente. Muy buena. ¿Cómo estás, Atalaya? Una buena tarde para ti. Aquí en mi país ya, después de esto tendré que ir a comer, dice. Estuvo bueno el enfrentamiento. Sí, estuvo muy bueno. Vimos muy buenas estadísticas. Yo digo, liderar una alianzas así, gente. Da alegría tener alianzas así. Porque son activas. Tienen ansias de luchar. Les gusta el juego y así. Y es bueno. Miren, ya se terminó. Ya empezó el estado de protección. Empezó el estado de protección y a todos los devolvieron. Miren, ya no hay nadie dentro de las torres. A todos los devuelven. Estado de protección activo. Y ya nadie puede luchar. Nadie puede construir durante este estado de protección. Es muy bueno que se hayan puesto de acuerdo de que los dos escogieran el mismo horario de protección. Porque eso hace que después del reinicio empiece la lucha también. Y 16 horas después para a full lucha. Dice, lo que digo es que a Robot hay algunos que le llevan hasta un año. Y él está muy por encima. Exacto. Vimos buenas peleas, dice. Buenos reportes y nos bajaron el autoestima. Excelente inicio de semana. Excelente inicio de día, dice. Tienes razón. Tony, ¿cuál es tu Discord? Está en la descripción del video, pero dejen, ahorita lo copio y lo pego aquí y lo pongo como link fijado para que se unan, ¿vale? Para que se unan al grupo de Discord del canal. Y ahí pueden hablarme tranquilamente. Fijar mensaje. Listo. Ahí les spamé, gente. El grupo de Discord. Voy a tener que programar un bot para que esté recordando cada hora o cada cierto tiempo el link del Discord.
Y recordarles que también se suscriban para aquellos que no están suscritos. Y sobre todo dejen su poderoso like y su hermoso like. Realmente hemos llegado a un tope máximo de audiencia en estas transmisiones. Me gusta mucho. Veo que a la gente le gusta mucho la guerra, las peleas. Eso es muy bueno. Acá dice, necesito a alguien que me compre la cola. Es para una flor. Diablo, dice. Vale, crack. El tema es ese, ¿no? Yo tengo el emperador ahora. Voy a tratar de maxearlo para empezar a mejorar en el PvP y así poquito a poquito. Pero para ponerme al margen de algunos de estos jugadores es difícil. Difícil, gente. Pero muy buena. Muy buenas peleas. Hasta aquí ha terminado la guerrita, gente. Una guerra de titanes sin duda. Todos ya se están volviendo a sus posiciones. Ya no hay más guerrita por ahora. Dice, adiós Tony, nos vemos más tarde. Igualmente, nos vemos más tarde. Estén atentos después del reinicio, ¿vale? Después del reinicio puede que se venga una guerra. No, tal vez 1 hora o 2 horas después del reinicio. Puede ser. Es que falta un poquito. Va a tardar un poquito hasta que esta alianza llegue acá. Por cada torre más o menos una media hora te tardas en construir. Entonces estarían llegando en 1, 2, 3... No, ni tanto. 1 hora después del reinicio estarían ya dándose una buena pelea a la alianza de Cole contra BMS. Para que estén atentos. Hola Tony, ¿qué tal es la marabunta, porfa? Johnny es mala, crack, lastimosamente. Creo que tocará vender un riñón por acá, dice Dan Warrior. Quiero ver a Robot luchar, dice. No sé si podrá contra las alianzas rojas, dice. Ya que están 2 versus 3. Porque un azul no pelea y es desventaja. Exacto, crack, tienes mucha razón. Un LC, no es que no quieran pelear, ¿vale? Algunos jugadores de un LC sí están activos para pelear. Solo que los más fuertes, por alguna razón, no quieren. Y ha habido un pequeño problema interno ahí. Dice, si hubiese sabido que nacerían que nacería en LATAM, hubiese dado paso a otro. Vale, crack. Tranquilos, gente, tranquilos. Tranquilos. Si quieren mejores oportunidades, no es solo lamentándose. Traten de esforzarse ustedes. Y créanme que con esfuerzo y dedicación van a tratar de llegar muy lejos. Estaré listo para la parte 2 de la guerra de titanes. Exacto. Es una guerra muy poderosa. Un épico Barren Lands gente. Es super ballenas contra super ballenas de aquí. Muy buena. Joito ahorita no tiene pelea porque está avanzando fácil y no le están dando pelea. Así que estamos en estado de protección ahorita en el servidor del 300. Y por ahora todo va bien. En mi Barren Land también posiblemente después del servidor se venga pelea, gente. Entonces, a mí como me gusta darles pues un poco de picardía en la parte del chismecito de cómo va este Barren Land. Sin duda vamos a dar prioridad a esto. ¿Vale? Vamos a dar prioridad a esto. En una de esas alianzas no creo que ni una hormiga le mato, dice. Tal vez hay jugadores de tu nivel, obviamente, crack. Obviamente debe haber jugadores de tu nivel. Eso sin duda, crack. Debe haber jugadores de tu nivel, eso sin duda. Pero más adelante sí ya veremos cómo avanza esto. Muy impredecible. Muy complicado de deducir quién pueda ganar en este Barren, gente. Está muy parejo. Muy parejo, aunque el bando azul tenga desventaja, están fuertes también. Estamos diciendo que en la alianza de Joito, solo Joito es el más fuerte, así, top. En la alianza de Robot, 2, 3, 4 jugadores fuertes. Acá en The Tick ya vimos que por lo mínimo 5 son muy fuertes. Por acá dice, ¿tú no vas a pelear? Por ahora no tenemos pelea, gente. Ya estamos en estado de protección también. Por acá dice, ¿hay algún reporte de Robot donde Robot humillar a alguna ballena? Sí había uno. Déjame ver, uno que tenga parejo, pero parejo. Pero está muy arriba, gente. Sí había uno. Sí había uno. Aquí me dice, buena noche, Tony, me dice Capal. A ver, aquí hay uno de Robot, pero no sé si este sea tan provechoso de colocarlo, porque este jugador... No, aquí sí aquí está bueno para comparar. Por ejemplo, esto es una ballena fuerte. Miren esto. Este es un buen ejemplo para comparar. Robot sí le logró ganar, ¿saben por qué? Tienen casi similar de estadísticas, casi similares estadísticas. Pero le ganó por la velocidad de combate Robot, gente. Robot tiene 700, casi llegando a 800 de velocidad de combate, gente. 795. Con esa velocidad de combate versus al otro que tiene solo 772, le logra ganar aquí Robot. Por mucho, miren.
Por mucho. Aquí solo le bajó 2 millones de poder y acá le bajó 3.3. Y le quedó sobreviviendo más hormigas todavía. En formaciones mixtas estamos viendo. ¿Vale? Estamos hablando de jugadores que son Proata 3 estrellas, Acacia 3 estrellas, Berserker 3 estrellas, Insecto nivel 79, acá Insecto nivel 78, Proata todavía no al máximo y tampoco Acacia, la Berserker ya la tiene 8 estrellas. Entonces, ¿crees que les hagas frente? Yo a estos jugadores ni loco, gente. Para que chequen. Aquí Robot lo que le hace diferente a otros es la velocidad de combate. Por eso es que es fuerte el jugador, gente. ¿Vale? La velocidad de combate es muy importante el tema de activar habilidades. Por eso es que logras ganar a otros jugadores. Muy importantísimo, gente. Para que tomen en cuenta. La validad de kills. Imagínate la Berserker matando casi 100k de hormigas. Solita. En 11 habilidades que activa. La Acacia en 12, 51k. La mitad de 100. Y 18 la Proata, que más bien es para aguantar daño. Pero la Berserker solita casi 100, miren. Casi 100k de hormigas muertas. 60, 12, porque la velocidad de combate hizo mucha diferencia aquí. Los dos tienen también despertar dorado en Proata. Una barbaridad, gente, esto. Dice, recuerdo que habías dicho que ese men al que partió Robot era el segundo más fuerte de ZLS. Capal, si no me equivoco, es el que derrotó a Robot. Capal es más fuerte, me dicen que es que Robot, por el tema de que lleva guardianas. Dice, pregunta, ¿cuándo empieza de vuelta el evento de Godzilla? Lastimosamente Lautauro ya no va a volver, porque fue un evento limitado. Aquellos que sacaron Godzilla a buena hora tienen algo que en su tiempo es algo limitado, así es como de oferta por tiempo limitado. Si lo sacaron, muy buena. Dice, ¿en qué te ayuda la Proata? Uf, a ver, vamos a analizar para que chequen esto. La Proata, verán, en formaciones mixtas, lo importante es que vean que las guardianas son counter directo a las arqueras, ¿vale? Entonces, si tú llevas una formación mixta ante 3 líneas arqueras, la línea guardiana va a tener más supervivencia y va a poder aguantar más. Entonces, si quieren analizar la Proata, por ejemplo. Proata. Por ejemplo, verán, en tema de Proata, tenemos su segunda habilidad que tiene un 85% de infligir daño a 2 equipos enemigos aleatorios dentro del rango efectivo y hacer que su propio equipo tenga un 70% de probabilidad de esquivar y ser atacado la próxima vez. Miren, 70% de probabilidad de tener efecto de esquivar y no te pueden atacar en esa ronda que se logra activar esta habilidad. Una barbaridad, gente. Aquí 65% de probabilidad de atacar 3 veces. Cada ataque selecciona aleatoriamente un equipo enemigo aleatorio dentro del rango efectivo para infligir 55% de daño. Si golpea una línea trasera del enemigo, el daño adicional de la habilidad del equipo infligido se puede reducir en un 30%. Reduces el daño del enemigo y también pues puedes atacar 3 veces. Esto es bárbaro, atacar 3 veces. Te da salud a las guardianas esta hormiga. Y la última dice 81%. Y esto aumenta hasta 195% de daño. 181 de daño a todos los equipos aleatorios en la ronda 2, 4 y 6. Si los objetivos son equipos de tiradoras, la tasa de daño se duplicará. Miren, esto es counter de arqueras, la Proata. Por eso se usa mucho. Esta habilidad, o sea, la Proata podríamos decir es counter directo de las arqueras, sin dudar. Por esta habilidad es muy buena. Y tu daño se duplica, imagínense, se duplica si es que te enfrentas a tiradoras. El despertar no he visto que proporciona. Dejen ver el despertar de la Proata. ¿Dónde está aquí para incubar? Déjenme chequear. Incubar. Las hormigas. Ahí está. Vamos a abrir este espacio, ¿vale? Galería. Acá está la Proata. A ver. Dice cuando cualquier Proata usa una habilidad. Vale, me imagino que está mal traducido. Más bien es cuando la Proata usa una habilidad de combate. Tiene 25% de probabilidad
de aumentar el ataque y la defensa en un 50% durante 2 rondas. El efecto es acumulable, gente. Se va acumulando dependiendo de las rondas que vaya avanzando. Daño recibido de las hormigas arqueras se reduce en un 10%. Con razón es counter directo de las arqueras. Reduces el daño de las arqueras si es que tienes en nivel 10 el despertar. Y en nivel 20, daño realizado a las hormigas arqueras más 10. Miren. Uf. Bárbaro, gente. Bárbaro. Y en el tema de promover. Hijo, pero no puedo ver. Como yo no tengo acá. En el tema de promover, por ejemplo, aquí en la habilidad, dice cuando cualquier prota, claro, esto se va a acumular hasta 25% y tu ataque y defensa se acumula hasta un 50% nada más. El efecto propio de la habilidad se acumula hasta ahí. Y los atributos, igualmente como cualquier hormiga, muy buena, gente. Muy buena, gente. O sea, es counter directo de arqueras, por eso es que la usan. Dice, ¿de qué sirve subir el despertar? ¿Solo mejora la habilidad del despertar? Sí, mejora el nivel, la habilidad en unos pequeños porcentajes. Y además de eso te da atributos a tu unidad también, como ataque, defensa y vida. Dice, soy nuevo, así que voy a ver uno de esos guardianes, arqueros y transportadores. Dale, crack, uno lejos. Dice, ahora que lo pienso, Tony, la tetraponera con despertar es más potente que Berserker, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, crack, no te sabría decir. No te lo sabría decir. Pero ya analizamos por qué la prota es buena, gente. Muy bien. Listo, mi hermosa gente. Creo que llegaremos al final de la transmisión del día de hoy. Estuvo muy buena la pelea. Estuvo muy buena. Estamos ahorita en el estado de protección. Todavía ya no va a haber acción después del reinicio, ¿vale? Cualquier cosita me pueden escribir por Discord. Si quieren hacerse miembros del canal y apoyar y ser partes del sorteo que se viene pronto de los paquetes de insectos, pueden hacerlo, son bienvenidos y sobre todo les agradezco mucho por su hermoso apoyo. Un abracito para todos, espero que se la pasen muy bien. Yo todavía ando en pijama, que recién me desperté cuando iba a full a la transmisión, pero aquí le damos, gentita bella. Cualquier cosita, estuve atento a la lucha que iba a venirse pronto, así que nos vemos, cuídense, tomen agüita. Yo ahorita voy a ir a desayunar y nos vemos muy pronto, gentita bella. Adiós, bendiciones y un abrazo. Bye bye, gentita bella.